Hola, les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Hoy estamos conmemorando el 14 de febrero, una fecha muy especial para algunos, una fecha muy frustrante para otros, pero hay un común denominador: el amor, las relaciones interpersonales, el amor, la amistad, es decir, ese vínculo que nos une con las personas que nos rodean cuando hay consentimiento por ambas partes. Entonces, justamente este tema del amor y la amistad nos lleva a reflexionar, o nos debería llevar a reflexionar, el cómo se va forjando una relación. Es decir, muchas veces nosotros congeniamos con una persona, ya sea para una amistad o para una relación de tipo amorosa, y a veces damos las cosas por hecho. Es decir, como que de repente cuando pasa el tiempo tenemos la fortuna de que esa relación cuaje y logre concatenar mucho tiempo y muchas experiencias, y a veces olvidamos cómo se formó esa relación, o cuestionar, ¿no? Cuando a veces las pláticas triviales entre parejas de cuál es tu número favorito y tu color favorito, y de repente llega ese vacío, ese silencio que a veces a mucha gente le molesta, y de repente viene la pregunta incómoda: ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué yo y no otra persona? Y entonces ahí es donde nos cuestionamos el por qué nos relacionamos con las personas. Insisto, no importa si es en el ámbito de amistad o en el ámbito amoroso. ¿Por qué menciono esto de cuestionarnos el origen de las relaciones y después lo que deviene o lo que conlleva dicha relación? Porque justamente el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una gran escritora, quien en fechas recientes, vamos a decirlo, publicó una novela que ciertamente habla de este tema, ¿no? La relación, en este caso, entre dos mujeres, una relación que, gracias a la novela, aunque lo vamos a profundizar en próximos minutos, vamos conociendo precisamente cómo se va forjando esa relación, al grado de que, sin spoiler, el final nos logra demostrar la trascendencia de esa relación. Pero bueno, sin más preámbulo, les digo de qué novela hablo y quién es nuestra invitada. La novela de la que vamos a hablar hoy se intitula Rosas Rotas. ¿Y quién es nuestra invitada del día de hoy? Es su autora, Eri Palafox, a quien le doy el más sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación para charlar en Yo Leo. Muchísimas, muchísimas gracias, Eri, y bienvenida a Yo Leo. Muchas gracias, Leo, a ti por la invitación, y aquí gustosa de hablar un poco más de mi novela, que llegue a otros lectores, posibles lectores. Gracias a todos los que nos escuchan. A ver qué pasa. Al contrario, Eri, muchísimas, muchísimas gracias a ti. Y comencemos justamente, ¿no? Esta novela, publicada en noviembre del 2022, nos toca ese tema tan del día de hoy: las flores, el color rojo, el amor, la amistad. Pero lo primero que yo quisiera poner sobre la mesa, Eri, es ¿cómo nace Rosas Rotas? ¿Cómo nace tu novela? ¿Cómo nace la idea? Más o menos, para irnos acercando primero a la obra desde lo extradiegético, para después ya adentrándonos a los recursos, a las formas. ¿Cómo nace tu novela, Eri? Claro que sí, Leo. Mira, hace unos años, varios años atrás, yo estuve en un taller de creatividad literaria que se llama Letrolium de Pemex. Ahí, de las pocas clases que pude ir, porque a veces por el trabajo no me lo permitía, porque era la comida, pero pues ya ves. Tomé una clase de novela con mi escritora y también editora, Hilda Salinas, y me enamoré. O sea, me enamoré de la novela. Yo antes escribía cuento y poesía, pero después de esa clase dije, de aquí soy. Dije, con la escaleta, los conflictos, las subidas y las bajadas, es unir todas las escenas para que tengan una misma línea, ¿no? No es tan simple. Entonces yo lo relacioné como un rompecabezas, que es uno de los hobbies que a mí en lo personal me gustan, de ir formando, agarrar un poquito por acá, crear a los personajes, su psicología, desde cómo son físicamente, cómo visten, qué piensan, cómo reaccionan a ciertas situaciones, a cuáles no, crear sus vidas. Realmente creas todo. No solamente a los personajes, también creas todo el mundo alrededor de ellos, ¿no? Los lugares, no sé, una estación, como ya lo mencioné en mi novela, cómo se van desarrollando las cosas, y aparte de sus vidas pasadas, también las que viven juntas y cómo se van interrelacionando. Entonces eso me gustó muchísimo. Y ahí surgió la idea de escribir una novela. En ese entonces no sabía sobre qué, te soy sincera. Nada más le dije a mi mamá, mamá, quiero escribir una novela, y mi mami siempre ha sido mi gran cómplice, mi gran aliada, mi peor crítica, mi mejor fan. Bueno, ya la conoces. Me dijo, ok, pues escríbela. Pues. Ella siempre me ha impulsado a todo. Dije, ok, sí, ok, ¿en qué? Entonces, después de varios días de estar piense y piense y piense de qué voy a escribir la novela, sobre qué tema, un día, como llegó como una noche más bien, una madrugada, llegó como un voilà moment, ya sabes, a veces así pasa. Estaba durmiendo y a las 4 de la mañana empezó a llegarme toda la historia a la cabeza.
Y entonces me desperté, recuerdo que abrí los ojos y dije, ¿qué hago? Me levanto a escribir lo que me está llegando a la cabeza, me sigo durmiendo y mañana ya no me va a acordar, obviamente. Entonces dije, no, pues ni modo. Ya me desperté y empecé a escribir en ese momento como me llegaba, sin ninguna estructura, nada más como para no olvidar lo que estaba pasando. Y lo escribí, pues ya no me dormí, ya seguí mi día normal del trabajo, pues ya desayuné, me bañé, ya continué el trabajo. Y así estuve como 15 días escribiendo sin estructura, que eso es completamente en contra de mi forma de ser y de cómo hago mis cosas, pero se me iba a ir. Y ya que como que terminaron esos 15 días, dije, bueno, ya, a ver qué escribí. Y dije, qué cosa tan espantosa, vamos a estructurar esto. Entonces me encontré con un libro que lo personal me gusta mucho, lo que lo uso como mi guía, que se llama Cómo escribir una novela en 30 días. No la escribí en 30 días, nada más son como tips de qué paso seguir. Y pues ya, de ahí empecé a ponerle nombre a mis personajes, la historia, la trama, los protagonistas, la antagonista, la coprotagonista, que es la gran amiga Megan que aparece en la novela, los personajes secundarios, cómo son el acto 1, el acto 2, el acto 3, cómo cambian cada una de las escenas, como que tips, porque así decía, ¿no? Y así me funciona a mí, como que tener una guía de cómo la voy formando. Entonces hice toda mi guía, toda la estructura en mi estudio, que este no es, que está aquí en mi casa, tengo como un dashboard, un tablero, donde pongo a mis personajes, cada escena, las claves de cada escena, y el final, y el principio, y donde va a cambiar como que esos giros para que te quedes ahí picado, donde baja un poco, tú sabes, ¿no? Las subidas y las bajadas, que son muy importantes, sobre todo en una novela, porque si dices todo de un jalón, pues se pierde el interés. Y así surgió Rosas Rotas. Es muy interesante justamente conocer ese proceso, porque a veces cuando tenemos un libro, los lectores a veces no toman conciencia de eso, ¿no? Piensan que muchas veces las historias son escritas así como están siendo leídas y no piensan todo este esquema, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Que primero fue este flechazo, este eureka que tuviste en esa madrugada que te empujó a escribir ese borrador que Ajá. posteriormente se transformó. Y eso es muchas veces es muy importante que lo sepa quien está leyendo una obra o quien se está acercando al mundo de la literatura, el mantra que siempre tenemos aquí en Yo Leo de nada viene de la nada. Siempre hay que cuestionarnos esos aspectos que después desembocan en una producción, como en este caso, tu novela, ¿no? Conformada por 17 capítulos y ambientada, ¿no? Tiene muchos momentos y eso que ahora que tú nos lo compartes, pues uno que ya leyó tu novela comienza a ver eso, ¿no? Comienza a ver esa estructura de que no te quedas de manera superficial, o sea, sí, de manera implícita se ven el pasado de los personajes, su estilo de cómo se visten, su forma de hablar, los escenarios, los distintos escenarios de la novela. Y justamente me quiero parar en este aspecto del escenario porque llama mucho la atención en primera instancia, en el momento de estar leyendo tu novela, Eri, que está ambientada en Gran Bretaña, no en México, no, sí es un lugar universitario, estudiantil y demás, pero no está ambientada en algo que es algo cercano a la mayoría de quienes te leemos, que es México, ¿no? Que pues yo espero que también se internacionalice tu novela y que también hagan como en el Ulises de Joyce y vayan viendo tu novela y viendo las calles y demás, pero justamente ese aspecto me llama mucho la atención de tu novela y te lo quiero preguntar, ¿de dónde surgió esta inquietud o esta situación o por qué te interesó ambientar tu obra en esa ciudad en tan particular de Gran Bretaña? Pues mira, de toda la novela, ese es lo único real. Yo viví ahí. Yo viví 5 años en Exeter. Bueno, viví 5 años en el Reino Unido, 3 en Exeter, Inglaterra. Uno lo viví en Londres, bueno, las afueras de Londres, sería como el Estado de México, por llamarle así, sería una parte de Twickenham, sería como el Estado de Londres, y un año en Escocia. En Stirling, Escocia, que es una ciudad pequeña, que yo la llamo como un mini Edimburgo, y curiosamente, originalmente quería escribirla en Stirling, pero después ya desarrollando mi novela y escribiéndola más a detalle, dije, no, ¿por qué Escocia? Dije, no, ya cambié de opinión y me fui a Exeter, que Exeter realmente lo conozco más. De ahí estuve 3 años, ahí estudié mi primera maestría en la University of Exeter, que menciono en mi libro, y como tú mismo dices, cada lugar que está escrito en la novela existe. Entonces pueden ir a agarrarlo literalmente y ver, ay, aquí está la catedral, este es Tea on the Green, bueno, espero que siga existiendo. Cuando escribí mi novela, volví a investigar los lugares, porque pues llevo muchos años sin vivir allá, y si todavía existían, espero que sigan por muchos, muchos años más, que son unos lugares icónicos de Exeter, Inglaterra, que es una ciudad pequeña, poco conocida, no quise tocar ni Londres, ni Manchester, ni Liverpool, ni Kent, ni las grandes ciudades que todo el mundo sabe, quise como que poner una ciudad más pequeña, pero no menos hermosa, y en Inglaterra es considerada como la ciudad más verde de Inglaterra, está rodeada de colinas, tiene un río que puedes caminar, en verano es precioso para caminar ese río, o sea, tiene muchas cosas, Inglaterra más que en las ciudades conocidas, por llamarle así, ¿no? O famosas.
más usadas, no sé. Sí, y eso justamente también la vuelve muy íntima, ¿no? Que queda acorde, por decirlo así, con el hilo conductor, el leitmotiv de la novela, ¿no? Que es esta relación que se forma entre dos mujeres tan dispares, por decirlo, ¿no? En primera instancia, porque ya Sí. conforme se va conociendo a las protagonistas, por un lado Nikki, por otro lado Lindsay, pues precisamente, ¿no? Se comienza a ver esta dicotomía, esta relación, y es importante saber eso, ¿no? El bar, la catedral, estas áreas verdes, ¿no? Y este ambiente veraniego, por decirlo así, que tú mencionas, ¿no? Que es literalmente, ¿no? Es decir, Londres y Gran Bretaña es muy famosa porque siempre está nublado y cuando hay un rayito de sol, pues todo el mundo sale y a caminar y en paños menores, por decirlo, prototípico de los abrigos, los sombreros, Ajá. las bufandas, que es tan prototípico de Londres y estas grandes ciudades o las grandes historias de Inglaterra, Escocia y toda esa parte de Europa. Y justamente, Ujú. ¿no? Entonces, a mí comienza a darle sentido, ¿no? Comenzar estos aspectos, ¿no? Que tú viviste ahí, entonces conoces de primera mano los escenarios de tu novela, pues eso le da todavía más verosimilitud a esas descripciones, a esos momentos de la vida cotidiana también, ¿no? Porque es algo también muy importante, aunque todo se centra en las dos protagonistas y como su círculo de amistades, etcétera, pues también es importante el escenario, ¿no? Ese trasfondo, ¿no? Que no se vuelve nebuloso, que nada más es como un marco y ya, sino justamente, como lo que estás bien diciendo, es una ciudad muy pequeña y eso genera cierta intimidad, y facilita, en consecuencia facilita que se logren ciertas situaciones de la novela. Y eso Sí. me lleva al siguiente tema que quiero que toquemos, Eri, que es cómo lograste tú ir desarrollando esa psicología de los personajes, porque algo que caracteriza a las dos protagonistas que terminan en una relación es precisamente de primera instancia verlas como dos personajes totalmente disímiles, ¿no? Que de primera mano podría pensarse que son inconcebibles que se relacionen, ¿no? Una muy formal, producto de la burocracia, producto de su trabajo, cómo viste, incluso cómo habla, mientras que por el otro lado la gran protagonista es todo lo contrario, ¿no? Está en una época universitaria, de una cierta liberación, sin olvidar sus demonios del pasado, por decirlo así. Entonces eso la lleva a estar muy confusa, mientras que por el otro lado tenemos al personaje contrario que es muy estructurado, muy al estilo como tú, Eri, de estructura y no, esto no puede ser, no puedo estar, no dejo ni un hilo que se salga o que se muestre. Entonces, ¿cómo lograste poco a poco ir generando esas dos psicologías para después plasmarlo ya de manera libre o de manera estética en la novela? ¿Cómo lograste esas dos psicologías en particular? Sí, claro. Primero decidí la conflictiva que tendría Nikki, de la que si digo, pues ya se pierde todo el chiste de leer la novela, es la conflictiva y cómo reaccionaría y cómo no reaccionaría y cómo es ella y también su vida, pues a través de su vida cómo fue de un poco de niña, que se menciona a grandes rasgos en la novela, cómo su familia es importante para ella y cómo a través de esta problemática fuerte que tiene, desarrolla ciertos temores y dudas, que de todos tenemos, ¿no? También al enamorarnos, pero pues ella se intensifica más por la misma situación. Y mi mamá es psicóloga, de verdad soy muy suertuda. Entonces iba con ella y le decía, oye, mami, pasó esta situación. ¿Tiene lógica que reaccionen de esta manera o que lo hagan de esta otra? O nada que ver. Porque yo quería que fuera lo más realista posible dentro de una ficción, pero que puede ser real. Porque al final son seres humanos, ¿no? Y también tenemos ciertas reacciones y ciertos patrones, algunas situaciones que vivimos. Entonces ella me iba guiando y me dijo, sí, si vas bien, te recomiendo tal libro. Ella me recomendó un libro muy psicológico, muy técnico sobre la personalidad y las características, que digo, está muy interesante leerlo. En cualquier hora pues podía afortunadamente acercarme a ella. Y del lado de Lindsay igual. Digo, Lindsay tiene sus propias, como dices, muy estructurada, muy cerrada, cuadrada, no deja que si son las 6 o las 6 de la tarde, no las 6 o las 6 o las 6:03, o sea, no es así. Y bueno, pues ahí se cautiva con Nikki, que es la rebelde, la que tiene el problema existencial, pero aún así logra salir adelante a sus formas. Y pues ahí pierde un poco, digo, sigue siendo estructurada, pero logra como relajarse un poco gracias a esa fascinación que vive con Nikki, que la saca completamente de onda, ¿no? Como que la saca de sus 9 puntos, por llamarle así. Sí, y muestra de ello es como esa parte, ¿no? Donde ella llega tarde, ¿no? Como tú mencionabas bien, ¿no? La importancia de la puntualidad para Lindsay y que llega tarde a la cita que habían convocado, pero por una buena causa, ¿no? Es decir, para Sí. conseguirle un detalle que precisamente muestra ese aspecto de la vulnerabilidad, ¿no? Hoy que estamos en el marco de las relaciones interpersonales y algo que es trascendental e encomiable de las relaciones interpersonales, sin importar si es amistad o una relación de pareja, una relación amorosa, es precisamente eso, ¿no? Mostrarte tal cual eres frente a la otra persona e incluso volverte vulnerable ante la otra persona. Es decir, puedes llorar, puedes reír. En el caso de una relación amorosa, pues incluso desnudarte en más de un sentido de la palabra, ¿no? Desnudar Ujú. tu forma de ser, tu ser,
todo, ¿no? Todo lo que te conforma, y eso es precisamente algo que llama la atención y es donde vale la pena los sacrificios, donde tal vez tu estructura, ¿no? Formal, social y demás, a veces lo destruimos, y más en estas épocas, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos una imagen pública de las redes sociales y la mayoría de la gente siempre comparte sus momentos felices o lo que quiera aparentar que es felicidad, pero es precisamente en las relaciones interpersonales, entendiendo familia, amistades y relaciones de pareja, donde ahí te conocen desde todas las aristas, desde todos los ángulos. No solamente conocen ese ángulo feliz donde estás bien por producto de los filtros, de las luces o de el acomodo, el ángulo de la cámara, ya sea en forma de video, en forma de foto o el audio cuando estás en podcast, etcétera, porque ese es un fragmento, pero justamente la familia, los amigos y la pareja no solamente van a conocer ese ángulo, sino van a conocer todo el panorama. Va a ser una imagen 360, 24/7, muchas veces, o un importante número de tiempo en comparación con esos pequeños guiños que le compartimos a la sociedad, ya sea en el trabajo, en la escuela, al salir a la calle. Y eso es algo que precisamente yo noto en tu obra, ¿no? La importancia de esos tres ejes rectores fundamentales. La familia, que muestra de ello es Nikki, ¿no? Visitando a sus padres, ¿no? Simbólicamente visitándolos. Creo que eso sí lo podemos hacer. Fallecen sus padres ya no están vivos. Entonces, ahí, ¿no? Porque ese aspecto de que no estén sus padres es importante para la psicología de Nikki, ¿no? Entonces, que los visite, que ellos mismos hayan forjado ese aspecto artístico muy introvertido de ella, pues ahí está la influencia. Los amigos, pues, ¿qué más decir, no? Es decir, justamente incluso los amigos son algunos de los causantes de la relación entre las dos protagonistas, entre Nikki y Lindsay, ¿no? Entonces, eso de animarla, de hablarle, de apoyarla, incluso en el desenlace, ahí sí no vamos a spoilear, ahí sí para nada vamos a hablar de eso, aunque lo vamos a tocar de manera muy superficial para invitar a la comunidad que nos está escuchando y nos está viendo a acercarse a esta novela, pero ahí está esta perspectiva. Y muchas veces en el caso de Lindsay ocurre lo contrario. En el caso de Lindsay no conocemos esos ejes, no conocemos formalmente a su familia, no conocemos a sus amistades, tiene un asistente que nada más recibe órdenes, tiene un chofer que va por ella, entonces ahí podríamos ver esas dos perspectivas tan disímiles, ¿no? Es decir, Nikki tan ¿cómo podemos decir? Tan recargada en sus apoyos, entiéndase la familia y las amistades, cuando entra Lindsay, perdón, se vuelve alguien muy importante en su vida, entonces como que Nikki necesitaba eso, ¿no? Necesitaba mostrarlo y demostrarlo en todo momento, que es parte de su psicología, y a lo largo de la novela vamos entendiendo por qué esa dependencia, por decirlo así, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de que ella necesita apoyarse en algo, porque entendemos que justamente la pérdida de sus padres puede ser, ¿no? Ya a temprana edad, pues ella necesita asirse de las personas, ¿no? Para ir forjando lo que vaya necesitando, un carácter, una personalidad. Caso contrario de Lindsay, ¿no? De lo que poco a poco vamos descubriendo de ella es una persona muy independiente, que justamente necesita de ciertos personajes, pero para poder llevar a pie juntillas su agenda, ¿no? Por eso tiene un asistente, por eso tiene un chofer, pero ella misma podría hacerlo, pero en el estatus que ella maneja, pues tener un asistente, tener un chofer, le da. Por eso esos momentos en donde se sale de su agenda y camina, anda con Nikki, pues es cuando ya no está su asistente, ya no está su chofer, o ella misma toma la iniciativa, un poco también como en el desenlace, que insisto, no vamos a spoilear, pero esos momentos en donde se sale esa estructura demuestra eso que decíamos, ¿no? Yo pensando un poco en la psicología de los personajes, yo vi a Lindsay como una imagen de un retrato, ¿no? Esos corporativos, ¿no? Que ponen las fotos o los retratos pintados, ¿no? Por estos pintores, artistas y demás, que ahí está la foto, ¿no? Y es algo fijo, algo que no muestra emociones, algo que está mirando al horizonte porque tiene una mentalidad de tiburón pensando en el porvenir y demás, pero no se muestra cálida y demás. Pero es justamente en estos momentos de estas interrelaciones o estas relaciones interpersonales donde se muestra, y ahí es donde encontramos a una Lindsay donde se desnuda en más de un sentido de la palabra, y nos lo muestra a nosotros. Nosotros como lectores, boyeristas, chismosos, metiches o como nos queramos llamar, nos enteramos precisamente de eso, porque insisto, en el caso de Lindsay hay pequeños guiños de su pasado. Sabemos más o menos a grandes rasgos quién es Lindsay, pero a partir de lo que hace en el presente de la novela. Caso contrario de Nikki, que obviamente es la protagonista y sí va importando en demasía su pasado, que se proyecta en su presente y se proyecta al futuro en comparación con la Nikki que conocemos al principio, ¿no? Y algo que también me llama demasiado la atención y que quisiera que nos compartieras, Eri, es el manejo de la vida social. Es decir, para mí, ese escenario que hablábamos, ahorita que nos compartes, que tú lo conoces muy bien porque tú lo transitaste, etcétera, pero es como haciendo esta analogía con el cine, que de repente es close-up, ¿no? Es decir, sí está la catedral, sí está la universidad, sí están las calles, incluso sí está el hospital y todas esas perspectivas, pero de repente también tú le das como un carácter, por decirlo así, a esos lugares.
Es como que es un lugar emblemático y tiene como si tuviera una simbología no solamente para el personaje, sino el lugar en sí. Muestra de ello es cómo se conocen nuestras dos protagonistas, ¿no? Se conocen en un bar que es muy importante para Nikki, obviamente porque no es solamente el lugar que le provee los recursos para poder desenvolver sus actividades, sino en más de un sentido es su hogar. Entonces, ¿por qué? Por todos los significados de su vida, cómo logró establecerse en ese lugar que nos lo cuenta precisamente la novela, y que justamente sea en un bar, en ciertas condiciones, en cierto momento del año que hablábamos, ¿no? No es un invierno de estos tétricos llenos de nieve y de frialdad, sino es todo lo contrario, es un ambiente festivo en más de un sentido, tanto en el estado climático, por decirlo así, el estado de la temporada, como dentro, ¿no? Entonces, como es este close-up, usando justamente la analogía con el cine, de como que estamos viendo, ¿no? Estamos en un ambiente cálido que invita a desarrollar actividades y de repente es como que estamos en este bar y después adentrémonos al bar y veamos particularmente esta mesa de amigos y de repente es el contraste, ¿no? Estos amigos muy jocosos, esta protagonista Nikki, que después descubrimos que es la dueña del bar y de repente enfocamos a otra parte y aparece el polo opuesto, ¿no? Alguien vestida de manera formal, alguien muy sobria, muy seria, pero siguiendo estos cánones y esta tradición del amor neoplatónico, de la primera impresión, la primera vista, surge la relación entre estas dos mujeres. Y entonces lo que quiero que un poco profundicemos, Eri, es ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué tomaste esa decisión que alguien tan estructurada como Lindsay fuera así de sopetón, no fuera estructurada de vamos a conocernos ni nada, sino que sí se dejara envolver en esto que caracteriza al amor, siguiendo las tradiciones que mencionaba? ¿Por qué Lindsay de repente mostrarse vulnerable desde el primer instante? Bueno, yo creí que como mencionas, es en verano, también escogí esa época porque no es común, no es conocida para el mundo exterior, siempre es el misterio, lo oscuro, por eso se presta mucho para obras de Jack el Destripador y todo ese tipo, ¿no? De detectives y demás. Que no, pero ¿por qué no conocer otra cara del Reino Unido, de Inglaterra, que es el verano? Es una fecha con mucho júbilo, como tú lo dices, entonces como si nunca hubieran visto el sol en su vida y en esa fecha se desbocan por el sol, salen casi en paños menores, digo, no lo hacen porque es ilegal, pero sí en bikini y demás. Y entonces, pues no sé, quise hacer como un contraste entre Nikki y Lindsay. Lindsay, pues sí, como sabes, es toda seria y se sienta derechita y todo así perfecto. Y así tiene toda su vida planeada. Tú lo sabes, digo, lo descubres en el capítulo antes de ti, cómo surgen esas noches de jueves, que esa fue una noche de jueves un poco distinta, precisamente cuando tiene el primer encuentro con Nikki, que Nikki la ve, porque Lindsay ni siquiera se había dado cuenta de ella, de su existencia, y entonces yo creo que fue como tratar de hacer ese choque entre la personalidad de Lindsay toda seria y planificada y estructurada con la espontaneidad de Nikki. Como que eso la saca de su mismo plan y esa libertad tal vez que le ve a Nikki le permite liberarse un poquito, ¿no? Tal vez una gotita y así poco a poco, porque al final de cuentas Lindsay sigue siendo Lindsay, ¿no? Tú sigues teniendo tu esencia, pero sí se permite liberar un poco esa frialdad o ese tratar de tener como un muro, como el de no crucen esta línea, ¿no? Yo decido todo, porque de hecho sí, en algún momento dices que a lo mejor su irreverencia es la que la hace decir qué pasó, ¿no? Como, porque nadie se le había acercado de esa manera. Yo creo que más bien como romper un poco ese tabú o esa gran pared que se pone enfrente, ¿no? Creo que fue más que nada por eso. Y se dio la oportunidad, ¿no? Porque tal vez pudo haber dicho, ahí está loca, ¿qué, no? O sea, me paro, me voy. Se pudo haber parado, irse y ya, ¿no? Pero no, se dio chance. Sí, y eso es justamente algo llamativo, es decir, obviamente la novela así inicia cuando se conocen ellas dos, pero cuando uno se va adentrando a la personalidad de estas dos protagonistas, eso salta, así como de, a ver, si Lindsay, que era tan estructurada, incluso en ese aspecto de su intimidad, de su sexualidad, ¿no? Era muy estructurada los jueves, tenía todo eso muy bien estructurado, ¿no? Es decir, ella sabía qué quería, cómo lo quería y demás, y de repente llega este jueves y se rompe esa cotidianidad, se rompe esa rutina, es decir, esta mujer tan estructurada, incluso en esos aspectos que uno, justamente lo que hablamos un poco en la introducción, ¿no? De que te desbordas, te vuelves vulnerable, todas esas situaciones que le dan sentido a muchos aspectos de la vida, y de repente Lindsay eso era, ¿no? Lindsay era una mujer que estructuraba cada aspecto de su vida, casi yo me la imagino como si llevara una agenda y la cumple a rajatabla, ¿no? Y quien ose salirse de ese script se gana una reprimienda, ¿no? Se gana su desdén y es llamativo que el primer encuentro con Nikki justamente eso causa, ¿no? Lindsay iba con una intención y termina por otro lado. Ella iba en un camino
y de repente se desvía de ese camino y eso a su vez le abre una nueva puerta a la misma Lindsay, ¿no? Y a su vez lo pasa lo mismo a Nikki, ¿no? Porque esta cosa que hablábamos de ser vulnerable, lo vemos en Nikki en todo momento, porque se consolida la relación entre Nikki y Lindsay hasta mucho tiempo después, porque justamente estos demonios que persiguen a Nikki son lo que va deteniendo la relación. Es decir, yo podría decir mi lectura, tú más que nadie me lo podrías decir, Eri, es tanto Nikki como Lindsay son estructuradas a su manera, por decirlo así. O sea, Lindsay se ve de manera muy clara, muy evidente desde su trabajo, su forma de ser, su forma de conducirse, incluso hasta los mensajes, que eso también es importante que lo toquemos, ¿no? Esta interactividad o esta interacción que hay entre las protagonistas muy acorde a nuestros tiempos, ¿no? Los WhatsApp, los mensajes instantáneos, todo, ¿no? Los emojis, toda esa situación que también tiene la novela le da esa fluidez, pero concentrándome en la estructura de las protagonistas, yo veo eso, ¿no? Es decir, Nikki tiene muy estructurado cómo es y demás, como que hay organización dentro de su desorganización, porque aunque sí improvisa y demás, pero tiene muy claro sus límites, por decirlo así, como que las fronteras de Nikki son mucho más extensas, pero hay fronteras, caso contrario de Lindsay, que sí se ve sus fronteras muy bien delimitadas, su carril, es como si ella fuera competidora de estos de atletismo, de que ella está en su carril y ella no se voltea a otros lados, mientras que la anchura o el perímetro del carril de Nikki es mucho más extenso, ¿no? Se da permisos, se da concesiones, y justamente cuando ellas se encuentran, como que se complementan de mejor manera, tanto en el aspecto de Lindsay, abre, ¿no? Abre la extensión de su carril que era tan estrecho, lo va extendiendo, ¿no? Se va dando ciertos permisos, ¿no? Que hay escenas emblemáticas que demuestran eso, como que Lindsay dice, vale la pena extender un metrito o unos centímetros más mi carril, ¿no? ¿Para qué? Desde mi lectura es para que alguien quepa más en el carril, porque entre más estrecho es el carril, es más individualista eres, solo piensas en ti y demás, y si vas haciendo más extenso el carril, pues permites que alguien te acompañe, porque de lo contrario tiene que ir atrás de ti o adelante de ti, y pues lo ideal en las relaciones interpersonales es que vayan uno al lado del otro, no alguien adelante, alguien atrás, sino que compartan, ¿no? O que tomen la decisión de, sí, en esto sí te toca ir adelante, pero porque sea por común decisión y no porque la situación los estreche. Y justamente esto me lleva al siguiente aspecto, que son las relaciones interpersonales que rodean a esta pareja protagonista, ¿no? Los amigos, principalmente la amiga de Nikki, que es alguien que es muy, muy, muy importante, y en el final se consolida precisamente esa relación, porque la relación entre Nikki y su entrañable amiga, pues casi casi es más que amiga, es una hermana. Es decir, por justamente la relación que ellas tuvieron, y se logran enterar. Y entonces ahí ese aspecto a mí me llama mucho la atención de tu novela, Eri. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decidiste, por decirlo así, que la psicología o el pasado de Nikki no fuera revelado de manera, como tú bien decías, de estructura, hay cosas que hay que guardar para generar el interés? Pero, por ejemplo, ese aspecto particular de su amistad de Nikki, ¿por qué no revelarlo desde un inicio? No revelar lo que ocurre al final, insisto, no lo vamos a spoilear, y voy a generar 1000 veces el interés para quienes nos está escuchando y leyendo de cuál es el maldito final, pues van a tener que leer la novela, aquí no se van a enterar por nosotros, pero sí me llama la atención ese aspecto en particular. ¿Por qué no mencionar casi casi la hermandad entre estas dos mujeres que también son grandes protagonistas, además de Lindsay, pero también estas dos mujeres son grandes protagonistas, además de Nikki? ¿Por qué no revelar casi esa hermandad desde un principio? Bueno, yo quise estudiar mi novela, discúlpame, primero tratando de hablar un poco de Nikki, son como que conceptualizar quién era Nikki, más o menos, ¿no? Sino ver que es millennial, de hecho, sobre eso viene en la primera página. Ya tal vez lo he compartido en varias otras ocasiones cuando leo alguno de los pasajes, ver, o sea, cómo estructuraba, en qué tipo de vida más o menos estuvo, cómo fueron sus papás, para poder dar pie a la visita que dices, ¿no? Al que habla con ellos de una forma, lamentablemente no física, porque como tú le dijiste, sí fallece, pero eso sale desde el principio. Y ya poco a poco, cuando ya conocí a Lindsay, y más adelante, sí, debido a sus grandes demonios, sí quise poner en perspectiva un poco del pasado de Nikki, ya con relación a Megan. A Megan y cómo de alguna manera, cómo surge ella en su vida, ¿no? Porque Megan la acompaña toda su vida, literalmente, desde niña hasta el final de la novela, ya no vamos a decir cuál es, y esperamos que siga para la secuela y todo eso. Pero sí, más o menos quise hacer eso, como que primero Nikki y luego ir develando poco a poco las relaciones de Nikki, o bueno, Megan primero, obviamente, su gran amiga, y luego
sus amigos, que salen muy poco, ¿no? Pero ellos y cómo se conocieron, y así. Todos fue con base a Nikki, precisamente la novela. Y eso es importante, insisto, la relación entre Megan y Nikki es muy importante por más de un sentido, ¿no? Porque justamente Megan entiende a Nikki en todos los aspectos, es decir, hasta las muecas, los silencios, el animarla a hacer las cosas, porque precisamente conoce los orígenes de Nikki, ¿no? Conoce cómo fue estableciendo su personalidad. Y eso, algo que también me llama demasiado la atención es esa perspectiva de la naturalidad de las relaciones interpersonales, es decir, haciendo un poco la genealogía de los personajes. Sí, los demás amigos, quitando a Megan, sí aparecen poco, pero sus participaciones también son importantes, ¿no? Porque a veces sirven como desahogo para olvidar estos demonios, para olvidar algún mal rato, y estos amigos sirven, ¿no? A partir de sus talentos de ir al billar o a irse ir a deambular por las ciudades o ciertas frases que dicen, etcétera. Obviamente Megan es la más porque es la confidente, ¿no? Es la confidente de Nikki, pero la naturalidad de las relaciones, por ejemplo, muestra de ello es lo que intentamos en esta misma charla, ¿no? Desde un principio decíamos, ¿no? Es decir, Rosas Rotas habla de la relación amorosa entre dos mujeres, y contrario a lo que muchas veces ocurre en la sociedad, que supuestamente nos pintamos como grandes mentes open mind y demás, pero de repente llama demasiado la atención, entonces como que tienen que subrayar cuando es una relación poco tradicional y demás, como si fuera algo extraordinario, como si fuera de otro planeta, como si tuvieran que tener eso, y eso a mí me hace destacar de tu novela. Es decir, como que no lo mostraste algo espectacular, ni la reacción de los demás, ¿no? En este caso de los amigos o de la gente que va caminando por la calle y las ve, ¿no? Como que esa naturalidad a mí me gustó demasiado de tu novela, ¿no? Es decir, mostraste relaciones interpersonales de manera natural. Y es justamente lo que decía un poco en la introducción de la charla o del video, es cuestionarse el por qué somos lo que somos, por qué nos relacionamos con lo que nos relacionamos, pero que esa reflexión quede solo con nosotros, no inmiscuyéndonos con la vida del prójimo. Y eso es algo que yo destaco de tu novela, esa naturalidad de la relación. Es decir, de repente, desde la contraportada se sabe, ¿no? Es la relación de una mujer llamada Nikki y otra mujer llamada Lindsay. Y no está este morbo de, ¿y qué dijeron? ¿Y cómo lo dijeron? No, todo lo que ellas viven desde que se conocen en este flechazo que surge en ese jueves, se ve de manera natural. Y cómo se va desarrollando la relación otra vez hasta el final, que este final es llamativo, es natural. Justamente ya al final sí da una vuelta de tuerca, pero sigue siendo natural. O sea, fuiste llevando, evidenciando esta estructura que nos comentabas o que nos compartes, no, lo demuestras incluso al final. O sea, incluso el final que podría alguien pensar de bote pronto cuando lo lea como que desentona, todo lo contrario. Logra precisamente mostrar esta naturalidad, que no te sorprende que haya ocurrido eso que ocurre en el final. No te sorprende porque había tanta naturalidad a lo largo de 15 capítulos que de repente que en los otros dos ocurra lo que ocurre en esos dos capítulos, le consolida esa naturalidad. Entonces, justamente te quiero primero felicitar por lograr eso, porque, insisto, historias de entre dos personas del mismo sexo, hay infinidad, pero muchas veces gana esa tentación del morbo o gana esa tentación de que, por ejemplo, la rebeldía que hablábamos de Nikki no se refleja en su relación con Lindsay. Es decir, que se relacione con Lindsay no es un acto es decir, anárquico, rebelde, ni en relación con el status quo, ni con su familia, ni nada. Es una decisión razonada, consciente y natural. Lo mismo ocurre con Lindsay. O sea, con Lindsay sí tenía estos protocolos de los jueves y demás, pero su decisión se ve natural, no se ve forzada, no es que quiera rebelarse, insisto, al status quo, a lo establecido, e incluso la percepción de Megan, la percepción de sus mismos amigos, ¿no? Cuando se conocen, la impulsan y demás, porque lo ven como algo natural. Entonces, no quería pasar o desaprovechar el momento, Eri, para destacar eso de tu novela, ¿no? Mostrar esa naturalidad y que no te gane ese afán ni del morbo que muchas veces genera la gente, ¿no? A la gente que de repente le sale, ¿no? Como historia de amor y siempre se piensa en el prototípico hombre-mujer, ¿no? Y salirse de ese estatus, o cuando son historias de la comunidad, precisamente como que subrayan demasiado eso en todo momento, ¿no? En todo momento lo quieren meter y como que dices, pues ya lo entendimos, o sea, me estás diciendo de manera implícita o explícita que son del mismo sexo, pues ya lo entendí, es una relación gay, una relación homosexual, una relación lésbica, ya lo entendí, no lo tienes que estar mencionando en todo momento, y eso es algo para mí encomiable de tu novela, que lo muestras natural, se conocieron, se relacionaron, tuvieron sus que veres, eso sí, lo puedo adelantar, si hay que veres, eso sí, lo pueden saber comunidad, y es eso, ¿no? Pero lo muestras de manera natural, y esto que tú decías de la psicología, ¿no? Cada quien con sus demonios, cada quien con sus personalidades,
y es mostrado de manera natural, al grado de que, insisto, el final, que desde una lectura muy superficial podría ser algo sorprendente, tiene cierto sentido derivado de esta naturalidad, porque aquí, para dar unas pequeñas pistas, sería, ¿qué estarían dispuestos a hacer por la persona que aman? Y hasta ahí lo planteamos. Y justamente la novela nos responde eso. Es decir, Lindsay que conoce o que se aproxima, es decir, como si fuera una pintura impresionista, conoce a Lindsay a cierta distancia, pero desde un principio se comienza a acercar, acercar, acercar a ella, y entonces comienza a ver esos brochazos, esos pincelazos que a la distancia se veían así maravillosos y estéticos, pero ya cuando te acercas comienzas a ver los tejes y manejes, en este caso de la personalidad de Nikki, y tienes dos opciones. Te alejas, pero ya no para mirar lo bonito y demás, sino es dar la media vuelta y buscar algo más, o te acercas y valoras más cómo esos pincelazos, esos brochazos que en la cercanía son poco estéticos, cómo muestran estética. Entonces, ahí está esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde permites? Y eso es cualquier tipo de relación. Entonces, ¿qué serías capaz por una relación, ya sea amistosa o amorosa? En el caso particular de Nikki y Lindsay, es una relación amorosa, es hasta, y incluso Megan, aquí entra también ella, ¿no? Entonces aquí entra esa disyuntiva. ¿Hasta dónde eres capaz o qué eres capaz de hacer por esa persona que amas? Ya sea desde una óptica de la amistad o de casi hermandad, como desde una perspectiva 100% erótica, por decirlo así, ¿no? El eros, que hablaban de estas 4 formas de amor, los griegos, y el ágape, y el aeros, y el filios y demás. ¿Hasta dónde serías capaz, no? ¿Qué serías capaz de hacer? ¿Qué serías capaz de soportar? ¿Qué serías capaz de callar? ¿Qué serías capaz de decir por esa persona que amas, sin importar si es un familiar, si es un amigo, si es una pareja? ¿Hasta dónde? Y entonces ahí es donde se muestra esa naturalidad, ese aspecto vulnerable, que es lo que yo destaco de tu novela, ¿no? Que los personajes, los 3 ejes rectores, que son precisamente las protagonistas, Nikki, Lindsay y Megan, responden esa pregunta de manera indirecta, por medio de hechos. El mundo es de acciones, no solamente de palabras y demás. Entonces, ellas 3, a partir de sus acciones, a partir de sus orígenes, de sus simientes, te van respondiendo qué son capaces de hacer cuando aman, ¿no? Y cómo son sus formas de demostrar ese afecto. Puede ser desde un dibujo, que es algo que hace la protagonista, comprar, ¿no? Observar de, oye, te faltan o te gustan estas galletas, te gusta este té, vi que en tu alacena faltaba esto, pues te lo consigo, y es un gesto de te estoy prestando atención y estoy queriendo, hoy que está tan de moda, de el que resuelva, ¿no? Pues aquí está una forma de resolver, no en un sentido material, sino en un sentido más trascendental, ¿no? De resolver la necesidad del momento. La necesidad del momento puede ser que se te escuche, un abrazo, un beso, una caricia, dejar tu distancia, ¿no? Guardar el debido respeto de hoy no quieres hablar, hoy no quieres comunicarte y no sacar este aspecto tóxico de ¿en dónde estás? ¿Y por qué no me contestas? Y ya termina todo porque no me contestaste el mensaje. Y aquí no, aquí como las diferentes relaciones amorosas que existen en la novela son puestas a prueba y es donde entra la pregunta. ¿Hasta dónde eres capaz? ¿Qué eres capaz de callar? ¿Qué eres capaz de decir? ¿Qué eres capaz de hacer? ¿Qué eres capaz de aguantar? ¿Hasta dónde llega tu límite? Entonces, creo que lograste de muy buena manera, Eri, eso, ¿no? Desarrollar esas fronteras que yo decía, ¿no? Como que el Lindsay era muy estrecho y poco a poco se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo, hasta que cupo Nikki. Y lo mismo Nikki. Nikki también tenía su carril, producto de los demonios de su pasado, que al final se revela cuáles son sus demonios, y ya lo descubrimos y toman sentido, y justamente también comienza ella a abrirse más, abrirse más, abrirse más, para que logre entrar no solamente Megan, porque también Megan ignoraba la punta, la cúspide de esos demonios. Conocía a los demonios, pero no conocía la simiente, la causa más grande de esos demonios. Entonces, junto con Lindsay, lo conoce y ahí es donde la apertura llega totalmente y la prueba máxima. Hasta dónde eres capaz o qué eres capaz de hacer, callar, mover, todo lo que acabo de enlistar por una persona que te interesa. Y eso creo que es un aspecto muy importante y más en estos tiempos, cuando, como decía al inicio del video, no somos conscientes de eso, de por qué estás con alguien, porque ser consciente de por qué estás con alguien te debería de empujar a contestarte estas preguntas. ¿Y hasta dónde soy capaz de llegar por ese alguien? ¿Cuáles son mis límites? Porque muchas veces hay relaciones muy superficiales y tu límite es la primera discrepancia, que puede ser desde una cosa muy importante hasta una cosa menos importante, dependiendo tus intereses y tu ética y tu moral, etcétera. Pero muchas parejas se separan o muchos amigos cortan la relación por una cosa que a simple vista se ve muy superficial, porque tal vez nunca se cuestionaron esos límites. Y yo veo en tu novela y en la psicología de tus personajes eso, como que los límites están muy bien delimitados y de repente tomar cierta conciencia comienza a permitir que se vayan abriendo
esos límites, ¿no? Otra vez regresamos a esta importancia de volverte vulnerable, desnudarte en más de un sentido de la palabra, ¿no? Un poco recordando el poemario de tu mamá, ¿no? De tu cómplice, ¿no? La desnudez del alma, ¿no? Entonces, que justamente ya la comunidad de Yo Leo sabe de qué estamos hablando, porque ya vieron, o espero que hayan visto, y si no, los invito a que vean el capítulo con la buena Rocío Palafox Terán, que justamente hablamos de eso, ¿no? Hablábamos de la desnudez del alma y demás. Aterrizado a tu novela, Eri, es eso. Entonces, quiero que nos compartas qué significó para ti eso, porque ¿qué significó? Sí, ya nos compartiste de que investigaste un poco, consultaste a tu mamá, que es psicóloga, y te ayudó a entender un poco las herramientas de la realidad para poderlo trasladar a la ficción, transformar en verosímil estas conductas, pero cuando tú estabas escribiendo o estructurando la historia, creando la psicología de los personajes, pero ya cuando plasmas o cuando regresas a tu misma historia por presentaciones o por simple revisión obvia de cualquier artista, ¿para ti qué iba significando justamente estos ires y venires de la personalidad de los personajes, principalmente de estos tres personajes, Nikki, Lindsay y Megan? ¿Qué se iba significando para ti en el momento de estar desnudando, por decirlo así, o desenmarañando la psicología de tus personajes? Gracias por tus palabras, me gustaron mucho, qué bueno que lo entendiste así, esa era la idea, de que veas así a cada uno de mis personajes. Bueno, fue muy interesante, por llamarle así, crear vidas, en este caso 3 vidas tan unidas, pero a la vez tan diferentes, cada una con sus propios demonios, y bueno, obviamente dentro de la estructura definí cómo iba a ser cada una y cómo reaccionaban a cada situación, hasta su manera de hablar. Su manera de hablar define cómo es una persona, ¿no? Si tienen algún modismo, si no, y siempre llevar como ese hilo conductor. Y a mí me dio mucho gusto desarrollar a cada una, discúlpame, a cada una de ellas y que no se perdiera su esencia dentro de la misma novela. Que hablaran de cierta forma, digo, así somos los humanos, hablamos de cierta manera y ya sabemos, tenemos algunas muletillas, otros no, o expresiones, y ir formando a cada una fue muy interesante. Lindsay, digo, cada una que tuvo su complejidad, digo, obviamente Lindsay es más parecida a mí, entre comillas, en la parte de la estructura y la organización, pero ya en todo lo demás, en otras cosas no tanto. Pero bueno, digo, creo que siempre plasmamos algo de nosotros mismos en lo que escribimos, aunque sea algo de ficción. Y bueno, yo tenía una línea de tiempo, sabía su conflictiva de cada una, su pasado de cada una, y por qué reaccionaban de la forma en que lo hacían y cómo se fue, y por eso fui llevando de esa manera todo mi libro y toda la historia. Digo, ahí todos los lugares que están ahí los conozco, obviamente, yo los viví, y de hecho incluso comí Devon Cream Tea, sentí on the Green, enfrente de la catedral, no dibujo. Así. Creo que más que nada fue para eso, y a mí me daba mucha emoción ir caminando poco a poco, página por página, incluso palabra por palabra. Tú eres escritor también, tú sabes que a veces no nos es posible escribir más por otras actividades que tenemos, hasta el final de la novela, y se la di a mi mami fue mi primera lectora y única lectora beta, que la leyó como 20 veces, y que le haya gustado, porque ella es muy sangres, sin ofender a mi mamá, ¿no? Si no es muy específica y le es difícil que le guste lo que lee, y que le haya gustado, y que haya dicho, no, pues sí estuvo bien, se lo desarrollaste bien, tiene sentido la psicología con que las que la manejaste, las reacciones, su forma de hablar, si me hacen entender quién es cada una, ok, está bien. Sí, fue así. En conjunto con la ciudad, que la ciudad juega un papel muy importante dentro de la historia, sobre todo con Nikki, ¿no? Que Nikki es la que realmente nos muestra Exeter. Digo también la historia, pero sobre todo a través de Nikki, la mera petatera, la protagonista de la historia. Disculpa, adelante. No, y es que es importante precisamente eso, porque también muestra parte de su personalidad. O sea, si Nikki no le gusta estar encerrada, que al final entendemos por qué. Caso contrario de Lindsay. Lindsay en todo momento la vemos desde un principio, pues hasta dónde, cómo conoce a Nikki, ¿no? O sea, como hasta la misma sensación, ¿no? De pues, yo quiero sentarme en un rincón, no, como que no quiero ser el centro de atención, como que la apertura no era mucho lo de Lindsay en un primer instante, caso contrario de Nikki, ¿no? Que Nikki todo el tiempo quiere salir, todo el tiempo quiere estar fuera, ¿no? Es decir, tanto los lugares cerrados como la oscuridad tienen una simbología importante para Nikki, caso contrario de Lindsay, ¿no? Entonces, hay ciertos momentos que y van tomando sentido. Entonces, ahí donde se van hilvanando. Por eso te preguntaba un poco de ciertos aspectos tienen sentido. O sea, ahora que nos lo compartes, por ejemplo, esto de mencionar, no mencionar desde un principio la estrecha relación entre Megan y Nikki, ¿no? O sea, dejarlo o sea, esta unión nace producto de esto, ¿no? Pero obviamente existía la posibilidad que desde un principio se estableciera, ¿no? Sería una referencia. Si yo te conozco desde niña, ¿no?
recuerdo esto que ocurriste de niña, y entonces dejar muy en claro que desde niñas se conocían, ya después tal vez dejar más, desarrollar más, por eso me llamaba la atención, pero sí, va tomando sentido precisamente, y eso es la invitación para quienes nos están escuchando y nos están viendo, es precisamente, ¿no? Cuando se vayan adentrando en el caso particular de esta novela, transformarse en un cómplice, es decir, dejarse llevar por la voz narrativa, ¿no? Dejarse llevar por los personajes. En el caso particular de Eri, pues la verosimilitud, ahí está el elemento, ¿no? Conoce los lugares, cierto, viene bien estructurada la biografía de cada uno de los personajes, y entonces no hay cabos sueltos en ese sentido. Es decir, en el aspecto de la psicología y las consecuentes acciones, se los puedo adelantar, quienes nos están escuchando y nos están viendo, van a tomar sentido en algún momento de la novela. Por ejemplo, esta cuestión de que yo preguntaba de, pues, ¿por qué no mencionar la relación Megan-Nikki desde un principio? Sí, justamente como tú dices bien, primero quieres que el lector se enfoque en Nikki y después dices, ¿quieres saber algo más de Nikki? Te lo voy mencionando en otros capítulos y ahí es donde toma mayor sentido. Y justamente qué bueno que mencionabas hace unos minutos la importancia de la actualidad de la novela. Es decir, al grado de que investigaste que los lugares y demás, cuando estabas en la composición, siguieran existiendo, ¿no? Porque pues hay una pandemia, hubo una pandemia de por medio, la temporalidad entre lo que, el preciso momento cronológico cuando tú estuviste ahí, a la época de la composición, a pesar de la memoria y demás, pero la actualidad de la novela. Por un lado, la actualidad se ve en esta naturalidad que comentaba de la relación entre las protagonistas, que no es visto ni con morbo, ni nada por el estilo, se ve de una manera natural, como debe de ser tratado todo, ¿no? No tiene que ser como de, miren, como que fuera el espectáculo de rarezas en el circo, no, todo lo contrario, es la vida de cada quien y nosotros como lectores nos vamos a ir adentrando a la historia de estas dos mujeres, su relación y hacia dónde van, si va a rendir frutos, es decir, también eso es algo importante que aclarar, esta novela no la van a abrir y no va a escurrir miel, a pesar de tratar de una relación amorosa y demás, no escurre miel como podrían pensar muchos de, es 14 de febrero, están hablando de una relación de pareja y en consecuencia abren el libro y va a comenzar a escurrir miel al grado de que va a atraer a los osos y a las abejas, no, eso sí se los podemos compartir desde ahorita, no, porque es justamente lo que estábamos hablando, se ve una relación de pareja, una relación de amigas, una relación, el vínculo entre una persona y su entorno, porque también eso es una relación, cuando tú tienes una estrecha relación con tu entorno, con tu casa, con tu habitación, con tu ciudad, con tu espacio, también generas un vínculo que se puede hacer de manera metafórica o de manera explícita, se puede mencionar como una relación con tu entorno y se ve de manera natural. Entonces, no se va ni al bandazo de la frialdad, de la indiferencia, ni al bando del otro extremo, ¿no? De la cursilería y lo meloso. No. Vamos a ver una relación con altos y bajos, buenos momentos, malos momentos. Sí puede haber momentos que nos hacen suspirar y demás, pero va a haber momentos de angustia y de preocupación. ¿Se va a terminar la relación o no se va a terminar la relación? Ese tipo, esos ires y venires que son lo natural en una relación interpersonal. Insisto, no importando si es de amistad, si es de familia o si es amorosa, no tiene la menor importancia. Entonces, eso sí es importante dejarlo en claro para que no vayan a caer en el prejuzgar tu novela, Iri, de, una novela de amor, no es para mí, yo no quiero cosas cursis y demás. No, justamente la invitación a que se acerquen a esta novela va a ir en ese aspecto. Por un lado, que conozcan tal vez una ciudad que no conocen o que solo conocen en fotos o en videos y demás, ahí tienen una buena posibilidad para ir caminando por los mismos lugares que tuvo el placer de caminar Eri y que nos va llevando ahora Nikki y Lindsay, pues vayan conociendo, como les decía, esta analogía, la famosa analogía con el Ulises, ir caminando con la novela, ir viendo los lugares, ir conociendo el ambiente, los aspectos muy puntuales del entorno de la novela, y por el otro lado esta naturalidad y que nos lleve a cuestionarnos, no solo a cuestionarnos a las protagonistas, sino también cuando un libro nos hace detenernos y cuestionarnos, nos hace recordar nuestras propias relaciones de amistad, nuestras propias relaciones familiares, nuestras propias relaciones amorosas. Eso también es importante. Cuando una obra trasciende más allá del mundo que se crea en el papel o en la ficción, sino que nos hace hacer una pausa y cuestionarnos esas cuestiones que le dan justamente sazón y verosimilitud a nuestra vida, porque a veces contamos anécdotas que nosotros vivimos y no nos la creen, precisamente por eso, ¿no? Porque tiene algún aspecto que no encaja con la realidad. Y justamente Rosas Rotas logra hacernos cuestionar eso, o yo invitaría a quienes nos están viendo y escuchando a que se cuestionen eso. En algunos momentos de la novela, lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son sus límites? ¿Ustedes están dispuestos a abrir sus fronteras, a abrir sus carriles? ¿O son tan cerrados que, pues no? Ustedes van a obligar que alguien vaya atrás de ustedes o adelante de ustedes, pero no al lado. Cuestionarse eso, ¿no? Tu personalidad, ¿no? ¿Ustedes qué team son, por decirlo así, no? Son team Lindsay, que son muy rectas y demás, pero se dan a la apertura para poder abrir sus carriles, sus formas,
o son más Team Lindsay, que desde un principio están abiertos, pero que hay un aspecto que cuesta más abrir. O sea, aunque una persona esté tan abierta, tiene sus límites. Y eso es importante y es algo que yo destaco de tu novela, Eri, que es precisamente eso, ¿no? Los límites, las fronteras en las relaciones interpersonales. Incluso hoy, que se ha vuelto muy visible, por ejemplo, el lado contrario, las denominadas relaciones tóxicas, las relaciones violentas, que muchas veces tienen su lugar porque no sabes poner límites, ¿no? O porque tú mismo, la persona violentadora, está acostumbrada a que tal vez los límites, las fronteras estén muy abiertas y cuando alguien les dice un no o cuando alguien los contradice, sacan lo peor de sí. Y la persona violentada es lo mismo. No, al contrario, abre tanto las fronteras, justifica tanto los malos tratos que ahí es donde entra la otra persona y entonces se complementa el violentador o el victimario con la víctima. Y entonces aquí lo tenemos en una relación, por decirlo así, cordial y sana, ¿no? De apertura, de comunicación constante, etcétera. Pero también esto podríamos, en el mundo del hubiera, en el mundo de las posibilidades, en el mundo del de la literatura, podríamos hacer este paralelismo de rosas rotas desde el lado opuesto. ¿Qué hubiera pasado si de repente Lindsay se cierra, no quiere abrirse? No habría novela, porque automáticamente no hubiera aceptado a Nikki o viceversa. Si Nikki no hubiera poco a poco irse abriendo, abrir ese aspecto. Ella era muy abierta, salvo en un aspecto. Y entonces ese aspecto que ella abre, no lo abre con cualquiera. Incluso no lo abrió con Megan, lo abre primero con Lindsay. Entonces ahí está ese aspecto que ahí es donde entra el lector. Además de ser cómplice de la historia y ir pasando las páginas que conforman la novela, ahí es donde entra un buen lector, donde haces una pausa y te cuestionas a ti si has vivido algo muy similar o si tú estuvieras en ese escenario, ¿cómo reaccionarías? ¿Tú serías del team que se abre o del team muy cerrado o el team que se abre pero con ciertas restricciones? Ese tipo de cuestiones o ese tipo de temáticas o de temas o de situaciones, creo que es donde el arte entra su función en la sociedad, porque a veces uno de los grandes prejuicios que tiene el arte, y más el arte literario que implica un esfuerzo mayor, porque si fuera una película, si fuera una serie, pues lo estás viendo y el tiempo va pasando. Aquí no, aquí tienes que hacer un esfuerzo por entender, por volverte cómplice del autor, cómplice de las voces que nos van acercando a la historia o que nos van llevando de la mano a la historia, pero es justamente eso, ¿no? Tal vez alguien no ha vivido una relación de este tipo o alguien no se ha encontrado una persona con las características de las protagonistas de la novela y ahí es donde entra el valor. Uno de los grandes valores del arte literario es ese, volvernos empático, conocer diferentes formas de pensar, formas de actuar, que a su vez nos enriquece a nosotros, porque cuando nos topamos en el mundo real, nos topamos con una circunstancia parecida, ya tenemos las herramientas para conducirnos bien. Pero si hacemos una lectura muy superficial, que nada más, nos vamos a enterar de la historia de Nikki y de Lindsay, la, 17 capítulos, aquí termina, la, y pum, se acabó y la historia y la que sigue y no profundizamos y no sacamos algo, no extraemos algo de la historia que nos complemente en el mundo real, creo que ahí es donde el arte se vuelve superficial. Y en el caso particular de Rosas Rotas, mínimo mi lectura, cada quien va a tener su lectura, creo que eso es lo que me deja a mí, ese hacer ese stop y cuestionarse, ¿no? Estas preguntas retóricas que hacía, ¿no? ¿Hasta dónde soportaría esto? ¿Qué sería capaz de hacer por alguien a quien amo, sea un familiar, sea un amigo, sea mi pareja? Incluso es con qué familiar sí lo haría y con qué familiar no. Con mi círculo de amigos, con quién sí, con quién no. En el caso de la pareja, salvo que sean poliamorosos, pues obviamente dirías, ¿cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar por la persona con la que quiero compartir ese aspecto de mi vida? Y también esto que estoy comentando, ¿no? De tomarse un tiempo y cuestionarnos el por qué somos lo que somos, por qué estamos con quien estamos y demás, que creo que eso es lo encomiable, que eso en muchos momentos lo vemos en la relación entre Nicky y Lindsay, cuestionarse el por qué siguen juntas, y no es algo superficial, no es algo como de una noche y ya, porque si no, pues la novela sería un cuento, se hubiera acabado muy pronto, pero no, y eso es justamente lo que invita, o sea, la historia de Nicky y de Lindsay, ahí está contada, incluso la relación entre Megan y Nicky, ahí está, porque ellas tomaron la decisión de continuar juntas, por decirlo así, cada quien en su trinchera o en su parte, pero llevádolo a nosotros, cuando ya trasciende el papel a nosotros, sería algo digno de cuestionarnos eso, cuestionarnos el por qué somos lo que somos, por qué una relación interpersonal fracasó, una relación de amistad, una relación de pareja, por qué fracasó, cuál es nuestro porcentaje de culpabilidad, un ejercicio de honestidad. Y entonces eso es lo que a mí me deja Rosas Rotas, ¿no? Es decir, cuestionarnos las relaciones interpersonales, no solo de las protagonistas de la novela, sino trascender y cuestionarnos nosotros, al grado de que, insisto, el final sí es sorprendente, pero si lo entendemos en todo el universo que nos comparte Seri,
toma sentido, porque insisto, alguien podría cuestionarte el final, que insisto, no lo vamos a compartir porque sí es muy importante que lo descubra el lector o la lectora, pero sin dar mayor profundidad es, ¿por qué quisiste dar esa vuelta de tuerca en el final? Más allá de esto de consolidar la relación entre Nikki y Megan y Nikki y Lindsay, más allá de esto que un poco ya lo hemos tocado, ¿por qué quisiste de repente dar esa vuelta al final y no quedarte en el primer plano que es el que nos acercaste a lo largo de casi 15 capítulos? ¿Por qué de repente en el final como que ya nos ibas llevando por un camino y de repente y diste esa vuelta? ¿Cuál fue eso que te impulsó a dar esa vuelta en el desenlace? Bueno, desde que planeé Rosa Rotas la pensé como una trilogía. Obviamente, si la terminaba así en el primer plano, por llamarle primer plano, pues ya se acababa, ya no había trilogía. Pero bueno, y además tenía que haber como algún, no sé cómo explicarlo, porque bueno, el antagonista está ahí, obviamente hay un antagonista, y como una forma de que tiene que hacerse algo, ¿no? Una reacción por parte de Lindsay, que ya conocía más a Nikki, que por fin Nikki logra abrirse en un capítulo tan importante en su vida y tan difícil tal vez de platicar, que logra abrirse y como ella misma dice, gracias por amar todas mis piezas en algún momento de la novela, ya cuando está más consolidada. Y esa aceptación, porque no debe ser fácil para cualquier persona aceptar, hay que aceptar a la persona tal cual es, ¿no? Y obviamente parte de la personalidad de Nikki es por todos los demonios que vive, y Lindsay los aguanta todos. Y permite conocerla y aceptarla tal cual es. Y quise dar ese giro, porque pasa, por sí suelo escribir así, en mis cuentos suelo irme por un lado y de repente cambiarle, pero esto es como algo que muy particular. Pero ahí sí quise que se viera ese hasta dónde puedes llegar o cuánto hacer, cuánto aceptar a la persona que quieres, a pesar de todo lo que has vivido, ¿no? Que todos tenemos al final de cuentas un pasado. Y siempre es bueno conocer a la gente y a veces tenemos ciertas reacciones por estos pasados que no se comparten tan abiertamente a cualquier persona, como tú mismo lo dices. Y y eso fue darle un giro de tuerca, que todo tiene relación, se develan muchas cosas al final que no se develan al principio de la novela, de todos los personajes involucrados, incluso hasta para Nikki sorpresivo una revelación que sale ahí de su gran amiga, y por eso fue. Ahorita estoy haciendo la planeación, digo que soy escritora de ruta, estoy planeando la segunda parte. Ese aspecto es importante, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque eso llama la atención, eso sí se los puedo adelantar, comunidad de Yo Leo, cuando ustedes se acercan a la novela y ya van acercándose al desenlace, sí impacta demasiado ese cambio, ¿no? Pero ahora todo toma sentido cuando sabes que el final en realidad es el final de una parte, que puede, ahorita es trilogía, se puede transformar en otra saga, porque puede haber paralelismos y puede haber precuelas, y entonces ya se puede generar todo un universo de Rosas Rotas, pero eso es importante, insisto, una lectura cuando te acercas a la novela, que fue como mi caso, pues te acercas y dices, ese final sí toma sentido un poco, siguiendo los tópicos, siguiendo la tradición, pues yo tengo esa ventaja, por ejemplo, ¿no? Por mi profesión como filólogo, pues sí, tienes la tradición y demás. Por ejemplo, una pista, pues tú misma lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, la Gran Bretaña, pues siempre tiene ciertos tópicos y ciertos usos y costumbres, ¿no? De tipos de historias. Entonces dices, o sea, al principio iba rompiendo con ese esquema, pero al final la tradición siempre termina ganando, ¿no? Entonces ahí ese aspecto uno lo entiende, pero no deja de llamar la atención, así como de repente íbamos con la historia, entonces, Nicky Lindsay y demás, y de repente, ¡pum!, ¿no? El pasado, sí, el pasado nos hace ser lo que somos, pero de repente a qué extremos. Y ahí tiene ese sentido, pero ahora toma más sentido sabiendo que ese final es el principio de algo más. Entonces, eso justamente da a entender. Entonces, si ustedes, comunidad de Yo Leo, se acercan a Rosas Rotas, pues no les va a, espero que ya no les pase lo mismo que a mí, que tengan que estar buscando así como en la tradición y en los tópicos y leitmotivs y demás, esa vuelta de tuerca que hay al final. Entonces, eso es llamativo porque ahora sí ya tienen, ya nos lo comparte Eri, nos comparte eso precisamente, ¿no? Y eso, justamente estos ires y venires, me llevan entonces a querer preguntarte, Eri, lo que está detrás de la novela, en este caso, tú. ¿Cómo entonces nació esta Eri tan estructurada, esta Eri casada con la técnica de la ruta? ¿Cómo nació tu relación entre Eri y la literatura? Tu relación con la literatura, ¿cómo nació? Que ahora podemos ver porque nos comentas, nos compartes que has escrito poesía, que has escrito cuentos, ahora tienes esta primera novela de muchas, esperemos. ¿Cómo nació entonces eso para lograrlo? O sea, aquí vemos el resultado de tu estilo, de tus usos, de tus recursos, pero entonces hagamos una pausa y vayámonos un poco atrás y hablemos con la autora. ¿Cómo nació tu relación, tu vínculo
con la literatura que ahora podemos ver ya materializada, por ejemplo, con Rosas Rotas. ¿Cómo nació esa relación, Eri? Bueno, pues digo, mi mamá siempre está a la colación, pero bueno, es que ella es parte importante en mi vida, trascendental. Digo, desde que yo nací rodeada de libros. O sea, nací en un hospital y todo, pero llegué a casa y está rodeada de libros, en una biblioteca. Y mi mami siempre le ha gustado leer, estudiar, cultivarse. Entonces, de chiquita tuve el ejemplo de mi mamá de que leía. De hecho, hay algunas fotos que compartí en mis redes sociales el año pasado, el 30 de abril, en el que está mi mamá estudiando y yo estoy ahí. Según yo leyendo, pues soy muy chiquita, tengo un año, meses, no sé, obviamente todavía no sé leer, pero ahí estoy, ahí estoy leyendo y soy curiosa. Y en cuanto a la escritura, pues siempre me llamó la atención. Y es que comencé a escribir poesía desde los 5 años de edad. Así nada más, porque quise, de verdad, yo no estudié letras ni estudié nada relacionado con la escritura en sí. Y empecé a escribir poesía. Mi musa fue mi madre toda mi vida, toda la adolescencia, porque era mi contacto directo. Entonces le hacía acrósticos, poemas, y era yo súper cursi en ese entonces. Eso fue cambiando con el tiempo. Más adelante entré al cuento. Cuando estaba en la adolescencia me involucré en el cuento. De hecho, escribí La princesa y la rosa. Yo no sé, las rosas son mi flor favorita, pero por alguna razón la toco en mis escritos en dos importantes, La princesa y la rosa, que era un cuento infantil, al final de cuentas, y ganó en tercer lugar en un concurso, yo ni me acuerdo cuál fue hace mucho tiempo. Y seguí con cuento, dejé a un lado la poesía, y ahí me empecé a enamorar un poco más de la narrativa. Como tú bien sabes, la narrativa pues, es cuento, novela, ensayo, crónica y todo eso, pero la parte de ficción. Y dejé de escribir. ¿Por qué? No me preguntes por qué, sino cosas de la vida, a lo mejor representó el trabajo, o no sé, y dejé de hacerlo por muchos años, muchos años. Lo que sí seguía haciendo constantemente y que hago hasta la fecha, que desde chiquito, son calaveritas. Eso sí, nunca lo dejé de hacer, pero ya digamos otro tipo de poesía o cuentos o algo, ya lo dejé de escribir por decisión tal vez errónea. Bueno, no sé si errónea o no, nada más lo dejé de hacer y entré a trabajar a Pemex. Ya no trabajo en Pemex, pero en ese entonces entré a trabajar en Pemex en 2011, que regresé a México después de Inglaterra, del Reino Unido. Y me llegó por de esas notificaciones de las empresas, ¿no? Los anuncios de que hay un taller de creatividad literaria gratuito como prestación como beneficio de Pemex. Quien quiera tomarlo lo puede tomar, quien no, pues no pasa nada, ¿no? Y entonces como que regresé a esa niña que decía, pero si a mí me gustaba escribir, ¿por qué lo dejé? ¿Qué pasó? Vamos otra vez. Lo voy a retomar. Entonces ahí retomé en el taller de creatividad literaria, que como comenté al principio no pude ir a todas las clases, digo, la verdad no, pero pues ahí me reencontré conmigo misma, con esa niña, con ese gusto, con ese hobby de la escritura. Ahí escribí muchos cuentos, empecé con cuentos con ellos porque estoy en varias antologías, en mi grupo de creatividad literaria, de varios temas diversos, de viajes, no solamente viajes de irte de viaje a un lugar, sino también puede ser un viaje de muerte o un viaje el tipo de viaje que uno guste, también de días de infancia, que eran de recuerdos de cuando eras niño. Ahí escribí otro cuento. Durante la pandemia hicimos una antología relacionada a cuentos de pandemia, de vivencias de la pandemia. Y ahí fue cuando me encontré, como lo mencioné al principio, en la clase famosa de novela, con mi maestra Gilda Salinas, que es muy buena. Y ahí me enamoré de la novela y me enganchó. Y entonces, a partir de ese momento, la novela es mi género favorito, aunque sigo escribiendo poesía, pero realmente lo que más me gusta es la novela por todo lo que implica, ¿no? Que implica muchas cosas. Como tú bien dices, el lector ya ve la obra terminada, pero hay mucho detrás, ¿no? Muchas horas sin dormir, en mi caso mucha planeación porque así me gusta. O a veces yo tengo otro trabajo, yo combino mi escritura con un trabajo, yo soy directora financiera de toda América, pero aún así no, ya le dije a mi mamá un día, de la nada, entre comillas, porque nada es circunstancial, ¿no? Ni causal, todo es causal, pero no es circunstancial. Le dije, oye, mami, a mí me gusta mucho escribir. ¿Por qué no? Y si me quiero dedicar a hacer eso, quiero ser escritora. Mi mamá, como bien lo dijo, siempre mi cómplice, mi apoyo y mi roca, me dijo, ok, pues órale, ¿qué vas a hacer? Yo, ok, buen punto. Entonces empecé a abrir mi página de Facebook como escritora, porque tengo mi página personal, que no comparto absolutamente nada, más que cosas de escritura, y nació Rosas Rotas. Y ya fue Rosas Rotas mi primera novela. Rosas Rotas la empecé antes de decidir ser escritora profesionalmente, digamos, pero ya tomó más forma cuando ya lo decidí hacer como profesión o como hobby, ¿no? Que como hobby pues no es lo mismo que el hobby era para mí, o sea, para mi mamá y nada más, y mis calaveritas, pero ya darla a conocer al mundo ya cambia todo, ya cambia toda la perspectiva, ya son otras cosas que considerar. Y pues así entré a la literatura. Mi encuentro fue desde muy chiquita y así decidí ser escritora y lo sigo haciendo hasta ahora y me encanta. Es la mejor decisión que he hecho hasta la fecha. Y es importante saber eso porque otra vez regresamos al mantra de este espacio. Nada viene de la nada. Esta inquietud, este interés
y justamente el voltear la vista hacia atrás, ¿no? Voltear la vista hacia el pasado, tanto se ve en este carácter simbólico, en Rosas Rotas, la importancia del pasado, que puede ser algo que te obstaculice, que puede transformarse en un demonio, puede transformarse en un impulso, porque son relaciones que estableciste, conductas, etcétera, tics, etcétera, etcétera, fobias, filias, etcétera. Pero en el aspecto personal de la persona que está detrás del libro también es importante, ¿no? La Eri pequeña que tenía esta inquietud, rodeada de libros, el ejemplo, ¿no? De manera implícita o explícita, ¿no? La simbología de los libros que te fue empujando a tener esas inquietudes, escribir poesía, aunque fuera muy cursi, pero de todos modos estaba la práctica ahí, la constancia de estar escribiendo, después los cuentos, llega una pausa, te diriges a otra parte y después regresar. Pero lo que me lleva entonces a al siguiente cuestionamiento, a la siguiente duda, al siguiente tema es, una cosa es escribir desde niño, después abandonarlo, descubrir que hay una cierta pasión, porque ¿quién diría, no? Que Pemex fomentara la cultura y las acercara, como podría haberlo pensado de cualquier otra empresa, menos de Pemex, pero bueno, logra este llamado del destino, como que te vuelve a hacer recordar esos inicios, pero eso no deja de ser diferente a dar el paso a publicar. En tu caso, sí, tuviste este gusto, esta pasión desde tu tierna infancia, pero ¿qué te lleva a querer? O sea, ya, en algún momento ya nos compartiste ahorita, ¿no? Que dijiste, quiero hacerlo de manera profesional, es decir, ya quiero hacerlo de manera consciente, y lo que implica esa conciencia es ya no escribir solo para uno o para los cercanos, sino ya es dárselo a alguien más, ¿no? Tallerearlo en más de un sentido de la palabra, ¿no? Llevarlo a una editorial, llevarlo a un editor, confiar en alguien, un corrector de estilo, los procesos editoriales. En tu caso, ¿cómo fue ese paso? Ese paso de escribir textos, todo ese uso, esa costumbre de leer, escribir, pero de repente decir, pero ya mis textos ya no van a ser solamente para mí, para mi círculo cercano, sino emulando un poco lo que hemos hablado con Nikki y con Lindsay, abrir, ¿no? Abrir mis canales, abrir mis puertas, abrir mi carril y comenzar a recibir gente, ¿no? Gente que va a leer y va a decir, oh, qué maravilla, o gente que va a decir todo lo contrario, o gente en término medio que me va a decir áreas de oportunidad, etcétera. ¿Cómo diste ese paso y cómo viviste ese paso de no solo ya escribir, sino ya publicar y lo que eso implica? ¿Cómo lo viviste, Eri? Fue muy interesante para mí, digo, yo soy una persona más apegada al soy muy hermética con mis cosas, con mis hobbies, con todo. De hecho, mis amigas siempre se quejan de que no les cuento nada hasta que ya pasó, a veces años después, pero bueno, es así desde niña, soy hija única. Y entonces dije, bueno, la escritura me apasiona, es algo que me gusta mucho. Entonces, tomar la decisión de dejarlo cerrado a mí y a mi mamá o a mis amigos las calaveritas o alguna vez, pero tampoco sabían que me gustaba escribir a ese grado, nada más sabían que les hacía una calaverita el 2 de noviembre y se las daba y se acabó, ¿no? Pero no sabían más allá. Entonces, híjole, bueno, es abrirme al mundo, no necesariamente mi vida privada como tal, sino una pasión, algo que yo voy a desarrollar profesionalmente, eso me costó trabajo. O sea, de hecho, le decía, es que, o sea, le hablé con mi mamá, digo, mi mamá afortunadamente escucha y me entiende y trata de apoyarme en todo. Afortunadamente la tengo ahí conmigo. Y le dije, es que ahora ser escritor no solo es escribir, como en un pasado, que escribías tu libro o tu antología o tu compendio de cuentos o poemas o tu poemario, te lo editaban, lo publicaban y pues, ¿quién es Mary Shelley? Bueno, tiene Frankenstein, pues quién sabe, ¿no? Entonces leías Frankenstein, te gustaba, lo escribió Mary Shelley tal vez, o a lo mejor la gente decía, ah, está padre y no se acordaban. Ahora también es ser un poco como figura pública. Y esa parte es lo que más me daba miedo a mí. Digo, todavía, porque pues es parte de mi personalidad, no es ser así tan abierta, pero pues en ese momento fue, pues, quiero ser esto, pues sí quiero serlo, entonces yo misma me pregunté, pues, ¿qué es más grande? ¿Mi sueño o mis miedos? Entonces en ese momento dije, pues mi sueño de ser escritora, y pues órale. Y así. Y a partir de ahí ha sido una aventura increíble. Digo, todas las respuestas que he tenido de los lectores, de mis amigos que se enteraron ya que estaba publicada, porque nadie supo que le estaba escribiendo hasta que ya los invité a mi presentación del libro. Por eso digo que yo siempre he sido así. Las muestras de afecto de personas, desde mi primera presentación, que una tía mía, tía que es amiga de mi mamá, pero tú sabes que les decimos tías, les llevó a todos los presentes un ramo de rosas ya, todas las flores que me regalaron. Luego en mi segunda presentación, mi moderadora, que también es mi amiga, me regaló una pluma con la que autografío todos mis libros. O sea, todas estas muestras me han hecho vivir la escritura y la decisión de decidirme ser escritora la correcta y vivir toda flor de piel. Todo el tiempo tengo las emociones hasta arriba. He llorado muchísimas veces, que para mí llorar en público es terrible, pero ha sido tanta la emoción en cada presentación, en cada paso que he dado, en publicar mi novela, a ver, esa lloré yo solita.
que lo he tenido que externar de otras formas, de emoción buena, no de tristeza. Entonces ha sido increíble conocerte a ti, conocer nuevos escritores, tener que hablar en público, o sea, porque presentar un libro es hablar en público, independientemente de que estés tras un escenario y tú estés arriba, es hablar en público, hacer entrevistas o conversar, un caso contigo o con otras personas. Pues sí rompió cosas muy fuertes en mí, pero si quería hacer lo que quiero hacer, tenía que lograrlo, no podía quedarme ahí. Yo sí podía, pero no, no era por ahí, ¿no? Entonces así fue. Es justo lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? Es decir, como de los límites, ¿no? O qué eres capaz por hacer o por ser lo que amas, ¿no? Entonces, en este caso, lo tuyo, ¿no? Entonces, por eso digo, hay una estrecha relación de temática, alguien podría decir, ¿y por qué el cambio tan abrupto? Estaban hablando de Rosa Rotos y ahora por qué están hablando de la vida de Eri, porque es justamente eso, ¿no? O es otra cosa que a veces a los lectores se les olvida, o a los espectadores, para hablar de cualquier tipo de arte, pintura, cine, música, literatura, lo que sea, a veces se les olvida que detrás de la obra que están ellos presenciando hay una persona con sueños, hay una persona con tiempo de dedicación, o sea, Rosa Rota no se escribió en una sentada, ¿no? Fue producto de estructurar, escribir, borrar, dárselo a leer a alguien, ¿no? En este caso, pues tuviste a tu lectora beta, entonces, estar leyendo y estar corrigiendo, que dijeran, oye, cambia esto, que te hubieran dicho, ¿no? Oye, cambia esto, esto no es verosímil, cámbialo. Ahora incluso, ¿no? Con las presentaciones, que alguien ya te haya leído y te haga una pregunta de algo que también no te habías dado cuenta, o cosas por el estilo, te hagan una observación, te hagan una crítica, ¿no? Una crítica positiva, una crítica negativa, y comienzas a observar eso, y eso implica ser artista, ¿no? Ser artista no es simplemente hacer el arte, sino implica toda una ramificación total, ¿no? Dedicarle el tiempo, y no solamente dedicar el tiempo a crear. Esas épocas donde los artistas estaban encerrados en su estudio y solamente haciendo arte, eso ya casi no existe hoy en día. ¿Por qué? Porque tienes que darlo a conocer dependiendo qué tipo de arte, en el caso pues, de la literatura, pues asistir a ferias, asistir a presentaciones, estar al pendiente, si tienes un contrato con una editorial, pues precisamente estar al pendiente, ¿no? De esos vericuetos, no, yo solo escribo, ¿no? Pues también es un negocio, a veces puedes también vivir de tu arte y tienes que estar al pendiente de estar pagando impuestos o estar al pendiente de esos pequeños vericuetos que a veces el espectador, el público, no se da a conocer esos aspectos y el mismo público no tiene conciencia de eso, de una palabra hiriente, una palabra que puede arruinar una carrera y no saber ver, ¿no? Las directrices o cómo establecer el comentario. Hoy en esta época de comentocracia que vivimos, ¿no? Que está tan fácil, ¿no? Está al alcance de nuestras manos hacerle el comentario a alguien, y pues a través del anonimato, o a veces sí son muy valientes y pueden poner su personalidad, pero ahí está ese punto, ¿no? Ahí está ese aspecto que es importante considerar. Por eso para mí era importante hacer una pausa de estar hablando de Rosa Rotas y de saber cómo nació, ¿no? Es decir, lo que hay detrás, ¿no? Más allá de la estructura y tu estilo, ¿no? De ruta, sino saber cómo nació tu interés por la literatura, y más en tu caso cuando no estudiaste, ¿no? No estudiaste comunicación, no estudiaste pedagogía, que a veces se está relacionada, ¿no? Con la comunicación humana, y entonces en consecuencia te empuja a querer escribir historias, estudiar meramente literatura, escribir meramente escritura, ¿no? Escritura creativa. Eso es importante, porque eso muchas veces también le da sentido. No estoy diciendo de que saber la vida de Eri nos va a hacer entender Rosa Rotas, no, pero también es tomar conciencia que detrás de la obra que estamos leyendo hay una persona, y más en estas épocas de inteligencias artificiales y demás, que eso es algo que nunca va a poder sustituir ninguna tecnología, el sentimiento, el quehacer humano detrás de una obra. Sí, yo le puedo pedir al chat GPT que me escriba un cuento, que me escriba un poema, pero lo que no va a tener ese poema es precisamente eso, ¿no? La experiencia, la vivencia humana. Puede basarse en las experiencias humanas, ¿cómo se podría decir? Documentadas, porque efectivamente las inteligencias artificiales se pueden apoyar en las tradiciones y en recursos muy de manual, pero ese carácter humano, las experiencias, las vidas, los sueños, las añoranzas, los miedos, lo que tú mismo decías, ¿no? Mi sueño de ser escritora tiene que ser más grande que mis miedos de lo que implica ser escritora, ¿no? Porque literalmente es darle el libro a alguien y alguien que te diga, horrible, pérdida de tiempo, ¿no? Y eres humano, no eres de piedra para no sentir ese señalamiento. Al contrario, es tomarlo como lo que es un comentario que puedes coincidir, no puedes coincidir. De ahí también, por ejemplo, en este espacio, todo el tiempo se le invita a la comunidad de Yo Leo que si van a hacer una crítica, positiva o negativa, siempre respondan a la pregunta ¿por qué? Porque es un muy buen libro, y explicar, me encantó tu libro, y es como de, y uno que está ahora también lo he vivido yo en mi faceta como escritor o también como creador de contenido, me encantó tu video. Sí, ¿y por qué? O sea, para yo poder seguir mejorándolo, para poder yo seguir ese camino, pues dime por qué te gustó, o viceversa. Pérdida de tiempo con tu contenido. ¿Por qué? Por mi voz, por mi forma de vestir, por el escenario, porque hubo errores de tecnología, de audio, de imagen, porque el tema fue muy aburrido, como lo traté.
es lo importante de saber explicar el por qué, porque eso enriquece a la persona. En el caso particular de ti, Eri, eso es, ¿no? También tú misma recordar eso, ¿no? Recordar a la Eri niña que estaba ahí rodeada de libros, rodeada de gente que le interesaba cultivarse, que veía en la lectura un mecanismo de enriquecimiento cultural, de enriquecimiento también científico, de enriquecimiento temporal, ¿no? Conocimientos de toda índole, y poco a poco lo vas llevando al grado de que hoy, tú ahora eres la autora de un libro a quien alguien puede enriquecerse a través de tu novela o de tus textos. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por eso también este espacio pretende eso, no solamente hablar de las obras, sino hablar de las experiencias, porque tal vez alguien tal vez ahorita que esté trabajando en algo totalmente dispar a la literatura, se dé cuenta que diga, pero si también yo tengo esa inquietud o tengo ese interés, a pesar de yo haberme dedicado profesionalmente o haber dedicado gran parte de mi vida a algo que no está estrechamente o intrínsecamente relacionado con la literatura, de todos modos, yo puedo ser un vehículo, yo puedo ser un puente entre esa disciplina tan dispara la literatura y la misma literatura. Entonces, eso es justamente el propósito de Yo Leo, generar esos espacios que tomen conciencia no solo de las obras artistas o artísticas, perdón, sino también de los artistas, de las personas que están detrás, porque sus experiencias sirven y son encomiables. Y en tu caso particular, Eri, eso es, se logra entender, a partir de tu experiencia, se logra entender muchas cosas y no solamente de tu novela, sino también de tu estilo, de tu forma y de esta inquietud que ahora tienes. Y ahora que te has puesto el reto de una trilogía, ¿no? Entonces, generaste unos personajes, ya generaste una expectativa, y ahora cumplirla, pues es esta otra vez esa dicotomía, ¿no? Por un lado, motiva a seguir adelante, pero también existen estos miedos de, en un futuro que dijeran, no, Eri, la hubieras dejado ahí la historia, hasta incluso ese final, que ahora sabemos que es abierto y lo podemos tomar como un final abierto, lo hubieras dejado ahí al imaginario, no, echaste a perder, ya sabes que las segundas partes nunca son buenas, o al contrario, te estableciste ese reto y lo lograste. Eso es justamente la incertidumbre y eso es lo que también tenemos que nosotros entender como espectadores, como público, que detrás de una obra hay miedos, hay incertidumbres, pero también hay pasiones, hay gustos, hay momentos placenteros de que te atoraste en algo y lograste desentrañar ese obstáculo y sí, ¿no? Y es un momento de alegría para que de repente alguien te venga a arruinarlo leyendo de manera muy superficial, haciendo comentarios positivos o negativos de manera superficial, no. Aquí es todo lo contrario, es profundizar y demás, que en el caso particular de Rosas Rotas, es lo que justamente estoy diciendo, estoy compartiendo mi lectura, pero cada quien va a tener su propia lectura, incluso Eri, tú misma tienes tu propia lectura de tu novela, cuáles eran tus intereses, qué es lo que pretendiste en tu novela, y a veces tal vez coincide con la de un lector y otras veces no coincide, tal vez tu lector se fue por otras ramas, se fue por otras cosas que es válido, mientras se base en el texto, es válido, mientras no haga sobreinterpretaciones y comience a querer ver tus aspectos autobiográficos de ti aquí en la obra, y dice, no, espérate, o sea, aquí lo que importa es el universo Rosas Rotas, no querer que estar buscando y desentrañando. Obviamente hay parte de tu personalidad, parte de tus intereses, muestra de ello es que tú viviste en la ciudad que aparece en la novela, pues entonces ahí está un aspecto que de tu vida personal le ayudó a tu arte. Entonces, ese aspecto es muy importante. Y esto me lleva a lo siguiente. ¿Qué sigue para ti, Eri? ¿En qué estás trabajando? Ya nos estás compartiendo de que ya estás estructurando la saga, pero en relación con Rosas Rotas y en relación con tu interés de ahora de ser escritora, ¿qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, además de la trilogía que te estoy estructurando la segunda parte, también tengo un proyecto junto con mi mami y con mi abuelito, que en paz descanse. Mi abuelito, él era poeta. Yo no lo conocí, no tuve la oportunidad de conocerlo. De hecho, lo que sé de él es a través de mi mamá, pero dejó su obra a mano. Él escribía un poema diario a mano y después a la máquina de escribir, esas que le puchaban, se te iba el dedo y te lastimabas y que cambiabas los carretes y todo. Y entonces mi mami y yo decidimos hacer un poemario, por eso digo que no he dejado la poesía del todo, que tiene como nombre provisional, Entre amor, cachondez y otras cosas. Eso es porque eran los temas que mi abuelito escribía más, sobre todo de amor, de cachondez, y pues otras cosas pues como de lo que se le ocurría, o sea, no un tema en específico, y queremos hacerlo de las tres generaciones, o sea, que abordando los tres temas, mi trilogía. Tengo otras novelas ahí, como en bullet points, esperando a que termine las otras, a que termine la trilogía. Hasta que no termine la trilogía no voy a escribir otra novela porque no quiero andar ahí confundiendo cosas ni mi cabeza. Y, y bueno, tengo eventos literarios, varias presentaciones del libro. El 17 de febrero tengo una en la Calaca Espacio Cultural, solo que aún no sé la hora, con otros escritores. No sé si vayas a ir. Ahí está. Sí, sí vas a ir. El de San Valentín, Resaca de San Valentín, algo así se va a llamar. Luego el 23 tengo el karaoke literario, también en la Calaca Espacio Cultural, y después presento en la FIL de Minería, al igual que mi mami, el 3 de marzo a las 6 de la tarde. Y bueno, y todos los eventos que se vayan
presentando, yo soy feliz de atender. Tengo otra plática el 15 de febrero con Claudia en su programa, en su canal de YouTube. Y pues y tengo un reto personal que se lo voy a tomar más adelante, que es escribir un libro de cuentos eróticos. Y ese le digo que es un reto muy fuerte porque fue las escenas que más trabajo me cuestan escribir. Y obviamente también los poemas eróticos es lo que más trabajo me va a costar hacer. Pero como cuando estaba desarrollando Rosas Rotas y me topé con eso, que dije, ups, porque también uno se conoce, porque más allá de escribir, también uno como persona te vas conociendo más y qué te cuesta trabajo, qué no, se te facilita. Entonces ahí fue mi talón de Aquiles que dije, ok. La parte erótica es la que, digo, sí lo escribí, pero sí fue así de, ay, me costó trabajo y ahí mismo, y ahí dije, bueno, me cuesta trabajo, ¿por qué no hacerme un reto? En lugar de decir, ay, qué horror, qué sufrir, qué cosa, voy a hacer un reto, entonces me puse a escribir uno de cuentos eróticos, y llevo un cuento, nada más. Y por ahorita eso es todo. Ya veré qué se viene más adelante, pero creo que es un buen inicio para continuar esta carrera, esta aventura, como le llamo yo, de escritora. Pero qué aventura, ¿no? Entonces, una aventura muy, muy encomiable, muy valiosa, muy trascendental, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Ya tienes estos retos, estos proyectos, estas directrices, ¿no? La trilogía, el editar, ¿no? La poesía de tu abuelo, ¿no? Que pues quieras o no, de manera directa o indirecta es una influencia para ti, ¿no? Entonces, ahí está eso que hablábamos, ¿no? Del nada viene de la nada, ¿no? Entonces, justamente, ya que ya tomaste conciencia de la importancia de las letras en tu vida, pues ahora es comenzar justamente a sacarlas, ¿no? Ese riesgo que hay, ¿no? Y entonces que tengas estas presentaciones, por ejemplo, mañana, 15 de febrero, pues vas a estar con Claudia Soto en su programa, pues ahí está. Entonces, después de ver aquí, si generaron interés, pues mañana acérquense al canal también de la colega Claudia Soto, ahí está en Facebook, pues ahí acérquense, busquen a Claudia Soto, y ahí seguramente van a encontrar y van a tener otra vez la gran oportunidad de escuchar a Eri hablando de esto, ¿no? Otros aspectos, otras perspectivas de su novela, ¿no? Y las presentaciones, por ejemplo, ¿no? En la Calaca Cultural, ahí tenemos justamente, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar en un evento, ahí sí no voy a hablar desde la perspectiva de Yo Leo, sino vamos a hablar desde la perspectiva de Chacharamor, pues ahí vamos a estar justamente aprovechando, ¿no? Entonces ya tienen hoy, ya están viendo a Eri junto conmigo, mañana 15 tienen la invitación para verla con Claudia Soto y es el viernes, ¿no? Viernes 16 es el evento con la Calaca, si no... Yo voy a estar el 17, el sábado perfecto. 17. El 16 creo que es donde yo voy a estar. Están ahí las redes sociales, ahorita lo analizamos, pero ahí está, busquen la Calaca Cultura, la Calaca, el espacio cultural, y ahí van a ver el programa, y quién voy a estar yo también, y va a estar Eri, también va a estar justamente Rocío. Entonces, hay varios eventos, de por sí también una invitación a que se acerquen a ese espacio cultural tan importante ya en recientes fechas, que es la Calaca, y ahí está. Y también va a haber el karaoke, ahí no voy a estar yo, pero ahí sí va a estar Eri, justamente haciendo esta combinación, ¿no? Para que vean Callarte y directrices por todos lados. Y la importante, ¿no? Desde mi perspectiva, la más reciente y no menos importante, pero que no que las anteriores sean menos importantes, pero es un foro muy importante, la FIL de Minería, ¿no? La FIL de Minería, que ahí también tú vas a estar el domingo 3 de marzo, ahí en la tarde, a las 5 de la tarde, si no recuerdo mal. Yo a las 6, mi mami es a las 5. Cierto. Rocío Palafox va a estar a las 5 y nuestra invitada de hoy a las 6. Y yo voy a estar también presentando Chacharamor al mediodía. Entonces, lleguen desde temprano ese domingo 3 de marzo, lleguen desde muy temprano, porque siempre se hacen largas colas para entrar y demás. Pues lleguen muy temprano, tengan ya su boletito para poder ingresar a la fil de minería y adéntrense. Al mediodía pueden estar conmigo y a las 5 con Rocío y a las 6 con Eri. Entonces, ahí el domingo 3 de marzo ya tienen una agenda muy, muy, muy bien establecida, ¿no? Y pueden ya vernos en persona, etcétera. ¿Y qué te parece, Eri, para que vayan conociendo tu obra, si nos haces el honor de leer los fragmentos que tú quieras de tu novela? Ya generamos mucha expectativa, ya analizamos e incluso sobreanalizamos a los personajes y su psicología y demás, pero no hemos hablado de la historia en sí, de tu estilo. Entonces, ¿qué te parece los fragmentos que tú quieras compartirnos de Rosas Rotas para que quienes nos están viendo y nos están escuchando, de tu misma voz, conozcan y se adentren a esta gran historia? Claro que sí, Leo, muchas gracias. Voy a leer 6 pasajes, eso los he leído hace un tiempo en mis presentaciones. Digo, también pueden verme en vivo y cambia un poco la dinámica, pero bueno, este es el primero del primer capítulo, como abre mi novela, que dice así: recuerdos, recuerdos, recuerdos. Si tan solo pudiera olvidar los míos, pensaba Nikki mientras veía la fecha en el celular. Era 28 de junio de 2018.
El verano comenzaba en Inglaterra, una época de gran júbilo para la mayoría de los ingleses. Nicky observaba desde la ventana cómo salían a borbotones a buscar algo de pasto que les permitiera acostarse a tomar el sol. Algunos leían, hacían picnics o platicaban con sus amigos. Otros, desde el balcón, lo disfrutaban. Para ella, eso no tenía sentido, le parecía una pérdida de tiempo, en especial en una ciudad tan histórica como Exeter, en donde había tanto por hacer y descubrir. Y de repente entra Lindsay al panorama de esta historia y dice así: allí estaba ella, perfecta de la cabeza a la punta de los pies. Su manera de vestir, sentarse, peinarse y comportarse, todo en absoluto, gritaba elegancia y sofisticación. No tenía un solo cabello fuera de lugar, ni una arruga, ni una mancha, ni un hilo en su ropa, y ni qué decir de los zapatos, como nuevos. Inalcanzable, murmuró Nicky después de beber un trago. Y bueno, como toda relación, se conocieron, comenzaron a salir, a tener citas, y los demonios de Nicky aparecen en este pasaje. Eres tan hermosa, dijo Lindsay, acariciándole la mejilla. Los recuerdos volvieron. Nicky apartó la mano de su cara, se volteó y dijo de forma seca: ¿nos vamos? Se puso en pie. Lindsay estaba desconcertada de nuevo. No entendía esos imprevistos cambios de humor. ¿Fue por lo que dije? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te causa tanto pesar, Nicky? ¿Cómo puedo ayudarte? Pensó. Y bueno, como toda historia de amor, si te has enamorado, sabes que la miel tiene que prevalecer en algún momento. O sea, la cursilería es importante. Si no te has enamorado, entonces no sabes lo que es ser cursi. Y entonces, un día, Nicky revisó la hora en el celular y escribió. Todo lo que les voy a decir son a través de mensajes de WhatsApp, como mencionó Leonel anteriormente. Nicky escribe: espero que hayas tenido un día súper. Descansa, sueña conmigo, que yo soñaré contigo. Lindsay responde: mi día es súper solo con leerte. Espero que duermas bien conmigo entre tus sábanas, y yo no sé si podré contigo entre las mías. Los mensajes continúan, el día pasa, pasa otro día, y vuelven a escribirse. ¿Cómo puedes concentrarte? Escribe Nicky. Con mucho esfuerzo. Los días son muy largos lejos de ti, eternos. Pronto estaremos juntas. Ya quiero estar de nuevo entre tus brazos, y yo en los tuyos, unidos con tus labios, y saborear los tuyos con los míos. Me muero. Yo ya estoy muerto. Y la relación sigue, se empiezan a conocer más, se empieza a abrir Nicky con Lindsay, a contarle sus demonios, que no se los voy a decir, tienen que leerlo para que lo descubran ustedes mismas, pero en una salida va a conocer la ciudad, en un puente muy conocido de Exeter, el puente medieval, le dice a Lindsay: y pues, esa es la historia de mi vida, ya sabes todo acerca de mí. No estoy orgullosa de mi pasado, me avergüenza. Sin embargo, no te hubiera conocido de no haber sido por él. Contigo aprendí a sentir. Gracias por amar todas mis piezas. Y si creen que esta historia de amor ahí ya termina y vivieron felices para siempre, pues no, este no es un vivieron felices para siempre. Hay otros eventos que cambian toda la dinámica y ponen a prueba, que pondrán a prueba su verdadero amor. Y dice así, este es el último pasaje que les compartiré en esta charla, y dice: durante el trayecto, Nicky se sentía incómoda, no sabía dónde iban ni por qué Lindsay se comportaba de esa manera. Nunca la había visto tan determinada. Intentó de varias formas conseguir que hablara. No lo logró, no le dijo ni una palabra. Llegaron a Ware Barton Road luego de 10 minutos. Lindsay redujo la velocidad para buscar el número. Se estacionó enfrente del 15. Nicky reconoció la casa de inmediato. ¿Qué hacemos aquí? Me estás asustando. Lindsay continuó sin decir nada. Bajó del coche y caminó hacia la puerta. ¡Lindsay, detente!, gritó desde la ventanilla. Eso es todo. Vayan por Rosas Rotas. Muchísimas, muchísimas gracias, Eri, por este acercamiento, ¿no? Y creo que precisamente estos pasajes que nos compartes muestran lo que estamos diciendo, ¿no? Como este transitar del que hemos hablado, ¿no? Desde el inicio, desde ese primer encuentro entre Nick y Lindsay, y ¿no? Hasta el tono cambia, ¿no? Es decir, esta primera impresión muy cautivante y demás, y este último pasaje que nos compartes, de susto y demás, ¿no? Ese contraste, ¿no? Podríamos hablar de luz y oscuridad, ¿no? Entonces, ese claroscuro que nos acabas de compartir, creo que representa de muy buena manera qué es Rosas Rotas. Y como decías al final, consigan su propio ejemplar, este es el mío, que tengo el honor de que esté autografiado y demás. Entonces, la siguiente pregunta, Eri, ¿cómo se consigue Rosas Rotas, además de las presentaciones que nos acabas de compartir, tanto en Minería como en la Calaca Espacio Cultural? ¿Dónde más y cómo se puede conseguir Rosas Rotas?
Bueno, si lo quieren dedicado, lo pueden conseguir directamente conmigo a través de mis redes sociales, ya sea Facebook e Instagram, que es muy fácil, es Eri Palafox 149, todo junto. Me pueden mandar un mensaje directo y nos ponemos de acuerdo. A cualquier parte del mundo y de la República, no tengo ningún problema, se los puedo mandar por correos de México y sí llegan. No se preocupen, si llega, ya llegó a Serbia, a Brasil, a Chile y a otros lugares alrededor del mundo. También pueden conseguirlo de manera digital en la librería de su preferencia, El Sótano, Gandhi, Amazon, la gran librería, Casa de Libro, Google Books, la que les guste más, ahí la pueden conseguir. También en Busca Libre, ese les llega en físico, pero pues no está autografiado. Y bajo demanda. En Brasil, bajo demanda es diferente, esa es una página web que se llama O Ateneum, esa es únicamente para Brasil, y por Mercado Libre sí les llega a Estados Unidos, y a toda Latinoamérica y España. También por Bonville. Ahí está, comunidad de Yo Leo. No hay pretexto de que no, es que es muy difícil. Aquí, en este caso particular, hay mucha variedad de opciones y pues ahí está, ¿no? Ahí está la opción. Obviamente, si lo quieren autografiado, pues sí, tendrían que asistir a alguna de las presentaciones, que justamente podemos usar las redes sociales, que mientras lo estaba comentando Eri, va a aparecer en la pantalla, tanto su Facebook como su Instagram, pues ahí están al pendiente de futuras presentaciones, si ustedes están en sus posibilidades o está cerca de ustedes y que les queda perfecto en tiempo y forma, pues asistan a una presentación, hablen con ella, la foto, el autógrafo, o si no, pues estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos, tanto el libro en digital o cualquiera de estos mecanismos del libro en físico, sí, pero ya sin el autógrafo, que después el autógrafo lo pueden conseguir en otro momento, no se cierran las puertas ni nada por el estilo, pero ahí está, comunidad de Yo Leo, espero que esta amplia gama de posibilidades le sirva, ¿no? Para que no haya ningún pretexto y se puedan acercar a esta novela y ustedes hagan su propia lectura, ¿no? Su propia lectura, lo que acabamos de hablar, y yo, es ella desde la perspectiva de la autora y yo desde la perspectiva de un lector. No tengo la verdad absoluta ni nada por el estilo. La mejor lectura siempre va a ser la de ustedes. Pues acérquense y como les decía, ¿qué team son? ¿No? Team Megan, Team Lindsay, Team Nikki. ¿Qué team? ¿Con quién se identifican de alguna manera? Pero bueno, Eri, ¿algo más que quieras agregar antes de que nos despidamos? Que si quieren escribir, no importa si estudiaron o no lo estudiaron, solo háganlo. El mejor momento es ahora, no esperen a que haya un buen momento, porque ese nunca va a estar, siempre tenemos cosas que hacer, siempre podemos poner un pretexto, solo vayan y háganlo. Ya sea que sean escritores de ruta como yo, o de brújula, que como caiga, pero tienen que encontrar su propio estilo y su propia voz. Y gracias a todos por escucharme, gracias a ti, Leonel, por la invitación. Leo, espero que pues, sigamos compartiendo muchos más espacios juntos, ya van 2 que nos encontramos en físico, y este es el primero en digital. Ya nos veremos en minería, seguramente. Allá podemos compartir más momentos. Y ha sido un gusto conocerte en esta vida, colega escritor. Y pues sigan por sus sueños y recuerden que los sueños son más grandes que sus miedos. Ustedes pueden y adelante. Y cualquier crítica, sea buena o mala, yo estoy dispuesta a recibirla. Me gusta aprender y mejorar constantemente. Gracias. Al contrario, Eri, infinitas gracias a ti por tu tiempo, por este mensaje que das, que coincido totalmente contigo. No es obligatorio estar estudiando una carrera de artes o algo así para dedicarse a ellas. No, lo importante es precisamente, ¿no? Dar el paso y comenzar, ¿no? La mejor forma de publicar un libro es escribiendo constantemente y dar esos pasos. Y va a haber momentos altos, momentos bajos, va a haber críticas positivas, críticas negativas, pero al final es en el camino. Para ir formando la trayectoria se tiene que ir caminando y lo que eso implica, ¿no? Todo arte, o toda arte en el sentido no solamente cultural, sino el arte entendiendo como este proceso de hacer bien algo implica el día a día, el momento, el ensayo y el error. Entonces, infinitas gracias a ti, Eri, por este mensaje, pero sobre todo, pues, gracias por tu obra, ¿no? Gracias por tu historia, por tus perspectivas, por tus recursos. También, pues, una fortuna haber encontrado en este sendero que denominamos vida, que coincido contigo, que sea la primera de muchas conversaciones, ya sea de tu obra o de temas en general, experiencias. Entonces, espero que también sea hasta la primera de muchas pláticas en torno de Yo Leo y que también coincidamos muchas veces más, porque eso significará que seguimos caminando, ¿no? Que somos congruentes con la recomendación, la sugerencia que le hacemos a quienes nos están viendo y nos escuchando de seguir caminando, seguir trabajando. Entonces, si nos seguimos encontrando en presentaciones, significa que estamos siendo congruentes nosotros, ¿no? Estamos practicando con el ejemplo lo que estamos diciendo. Entonces, infinitas gracias, Eri, por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu obra, por tu acercamiento, por tus consejos, por todo, por tu ejemplo, que es un ejemplo a seguir, Eri. Muchísimas gracias, Eri. Gracias a ti. Gracias por tu opinión de Rosa Rota. Siempre me gusta escuchar lo que opinan mis lectores. No, pues insisto, yo como siempre le digo a todas las personas con las que platico, ya sea para Yo Leo
o en cualquier otro espacio, siempre es, pues yo simplemente digo lo que yo leí, lo que yo percibí y demás, ¿no? Entonces, más que otra cosa, pues las gracias es para ti, ¿no? Si tú no hubieras escrito Rosas Rotas, pues yo no hubiera hablado nada al respecto. Pero bueno, pues insisto, Eri, muchísimas, muchísimas gracias y comunidad de Yo Leo, infinitas, infinitas gracias también a cada uno de ustedes. Espero que esta charla haya sido de su gusto y también de su interés. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación, ya saben, a que se suscriban al canal, estén al pendiente también de las redes sociales de este proyecto, también de las redes sociales personales mías para justamente presentaciones y demás vericuetos en mi faceta también como escritor, que usen el espacio de comentarios, si ustedes ya leyeron Rosas Rotas o algún otro texto de nuestra invitada, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, o si no la han leído, les generó interés todo lo que hemos discutido, los temas que discutimos, qué piensan ustedes al respecto, qué team son, así de lo poco o mucho que conocen de los personajes, lo que les decía, si son Team Nikki, Team Lindsay, Team Megan, Team qué. Entonces, eso también pueden usar el espacio de comentarios o bien usar dicho espacio para hacer sugerencias, observaciones o cualquier cosa que le abone a Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles de nueva cuenta su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.